lo es tanto. Entonces, del lado izquierdo ven los diferentes síndromes nefrológicos que conocemos. Ahí tienen el síndrome nefrótico, que seguramente si lo conocen y están familiarizados con él. El síndrome nefrítico, la lesión renal aguda, es un síndrome nefrológico. La propia enfermedad renal aguda y crónica son síndromes nefrológicos, así se les conoce. El deterioro rápidamente progresivo de la función renal, la hematuria proteinúrea y la proteína subnefrótica, que no es más que un síndrome, bueno, pues podría ser una antesala del síndrome nefrótico, pero ya lo iremos viendo. Y del lado, pero no es del lado derecho, y del lado izquierdo tienen los diferentes patrones de daño glomerular. Entonces, seguramente lo han escuchado, ¿no? Alteraciones, enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Que se llama así, ya iremos viendo algunos cortes histológicos, porque en la histología no se ve nada, por eso se llama cambios mínimos. Por eso se llama así, porque si tú ves una microscopía óptica y no se ve nada, enfermedad de cambios mínimos. ¿Y cuál es la causa más frecuente de enfermedad de cambios mínimos? Pues hay dos. Una es que sean pacientes pediátricos que tienen enfermedad de cambios mínimos por podocitopatías, y la otra es enfermedades por IgA que en los estadios iniciales dan cambios mínimos, o sea, no se ve nada. Por eso se llama así, y así sucesivamente. Focal y segmentaria. Focal y segmentaria es una enfermedad nefrológica que puede ser primaria o puede ser secundaria. Todas esas pueden ser primarias o secundarias, pero cuando hablamos específicamente de focal y segmentaria, la propia enfermedad, el propio término se refiere a una enfermedad que ocasiona ese mismo patrón histológico, o puede estar relacionado con patrones histológicos secundarios a enfermedades metabólicas, por ejemplo, diabetes. La diabetes y la hipertensión pueden dar cambios focal y segmentaria. Pero la propia enfermedad focal y segmentaria es una enfermedad que tiene etiologías genéticas y tiene etiologías primarias, ya lo veremos ahorita aquí más adelante. El patrón membranoso, ahora me van a entender mejor porque voy a enseñar una diapositiva de la anatomía de la nefrona y ahí van a entender mejor de qué estamos hablando. El patrón membranoso se llama así porque, ¿qué creen? En el corte histopatológico afecta a la membrana. El patrón membrano proliferativo afecta a la membrana, pero la hace proliferar. El patrón focal puede afectar la membrana o tener infiltrados focales a nivel mesangial y, bueno, pues, proliferación focal. La proliferación difusa, lo mismo, puede haber alteraciones a nivel mesangial, pero que son más difusos. La proliferación mesangial propiamente relacionada con las dos previas. La endocapilar afecta la parte del capilar, pero por su parte interna, ¿no? Por su luz interna. O bueno, mejor dicho, por su luz. La proliferación extracapilar por su parte externa. El patrón nodular es clásico de los tabaquistas, de los fumadores, y clásico de los pacientes diabéticos. La MAT es clásica de las embarazadas, son trombos arteriales y venosos que se forman a nivel de los capilares endoteliales. Y la esclerosis global avanzada es el último patrón histopatológico que conocemos, que es el más avanzado. Es decir, una biopsia en la que ya hay un patrón de esclerosis, que es irreversible. Eso se llega a encontrar también en algunos pacientes, o algunos glomérulos pueden estar esclerosados cuando se hace una biopsia. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los diferentes patrones que pueden encontrar, y cada uno de esos patrones histopatológicos tiene la enfermedad que le acompaña, ¿de acuerdo? Y puede dar origen a los síndromes nefrológicos que ven del otro lado. Entonces, en el abordaje de un paciente, todo empieza siempre con las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Que va, por ejemplo, y nos busca porque tiene edema de miembros pélvicos, porque tiene edema de pared, ha estado muy cansado, etcétera. Un varón de 40 años tiene un síndrome nefrótico. Se empieza a abordar con anticuerpos, con estudios generales, etcétera. Llega la biopsia renal y encontramos que tiene, bueno, en los estudios de laboratorio tiene proteínas elevadas, sí, tiene proteínas elevadas, el sodio está disminuido en valor, etcétera. Termina en biopsia renal y encontramos que ese síndrome nefrótico se debía, por ejemplo, a una proliferación, a un patrón membranoso, ¿no? Específicamente estamos hablando de enfermedad de glomerulopatía membranosa, que produce un patrón membranoso. ¿Sí me explico? Así es la secuencia de eventos, ¿no? Otro paciente viene a buscarnos porque tiene edema de miembros pélvicos, es diabético desde hace 20 años de evolución, mal controlado, acaba en biopsia renal y la biopsia renal nos muestra una focal y segmentaria. ¿Sí me explico? La focal y segmentaria fue de origen secundario a la diabetes. Un varón de 18 años nos busca porque tiene edema de miembros pélvicos, tiene bromuria, o sea, orina espumosa. Hacemos los laboratorios, tiene proteínas de 3.8 gramos, síndrome nefrótico, termina en biopsia. Encontramos que tiene un
un patrón membranoso, una glomerulopatía membranosa mediada de origen genético y autoinmune por PLA2R. ¿Sí me explico? Entonces, membranosa primaria, a diferencia de la otra que era membranosa focal y segmentaria y que produjo el mismo síndrome nefrológico, pero la etiología era diferente. ¿Sí me explico? Una glomerulopatía primaria y una glomerulopatía secundaria. Entonces, cuando hacemos una biopsia renal, pues hacemos esas 4 tinciones. Hematocilina eosina, tricómico de Masón o tricómico de Masón, metenamina de Jones o metenamina de plata y PAS o ácido periódico de Schiff. Se hace inmunofluorescencia para que veamos qué anticuerpo está relacionado con esa patología, inmunistoquímica en casos más avanzados y el último elemento del estudio de un paciente con biopsia renal pues es la microscopía electrónica, ya específicamente para ver porocitopatías, ¿no? Ya trastornos mucho más avanzados. Entonces, fíjense, es una membrana, ese es un corte por microscopía electrónica de solo un capilar glomerular, perdón, de un segmento glomerular. Ahorita vamos a avanzar más y vamos a ver solo un capilar glomerular para que veamos dónde se produce el daño. Pues los datos de interés que cuando hablamos de anatomía de la nefrona, pues la nefrona puede producir orina primaria hasta en 4 millones de litros de orina primaria a lo largo de toda su vida. La superficie de filtración pues es muy avanzada. Ya saben que si extendiéramos todos los glomérulos de los 2 riñones, un promedio de 1 millón de glomérulos, pues extenderíamos tal vez una superficie de un campo de fútbol americano. Recuerden que tenemos 500,000 glomérulos de un lado y 500,000 glomérulos del otro lado. Con eso nacemos. Por eso es importante, dentro de los antecedentes de importancia en un paciente con enfermedad glomerular primaria, preguntar acerca de los antecedentes perinatales. Si el paciente, por ejemplo, fue prematuro, pues eso habla de que pudo haber nacido con menos masa glomerular, o que las membranas glomerulares no se pudieron haber desarrollado adecuadamente y tiene enfermedad de membranas delgadas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces siempre un dato interesante y es un dato obligado de preguntar si la madre del paciente sabe si fue prematuro, ¿de acuerdo? Acuérdense que seguramente han visto que muchos pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo jóvenes, se les dice es que tus riñones naciste con los riñones pequeños y tienes y la causa de tu enfermedad renal es hipoplasia renal, ¿verdad? Si lo han escuchado. Pues la hipoplasia renal no es una causalidad, perdón, no es la causa, no es una causalidad, es una consecuencia. Entonces el paciente tiene alguna enfermedad renal que nunca fue biopsiada, nunca fue abordada y los riñones fueron perdiendo volumen, ¿de acuerdo? Entonces es la consecuencia, eso de decirle tú tienes hipoplasia renal, pues sí, anatómicamente hablando sí, pero esa no es la causa de su enfermedad. Nunca te biopsiaron, nunca te abordaron, quién sabe cuál fue tu causa. Y así se pone, enfermedad renal crónica de etiología no filiada, quién sabe qué le pasó a ese riñón. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando se trasplanta, la enfermedad primaria pudiera recidivar en el injerto. ¿De acuerdo? Incluso esos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, jóvenes, sin alguna causa aparente, sin alguna etiología afiliada, deberían ser sometidos a patrones, perdón, al menos a una determinación de perfiles inmunológicos, perfil de lupus, perfil membranoso, etcétera, ¿no? Ya lo iremos viendo. ¿De acuerdo? Entonces es importante decir que todos nacemos con más o menos 1 millón de glomérulos, 500,000 y 500,000 de un lado y 500,000 del otro. Y si hiciéramos estimación de la tasa de filtrado glomerular, veríamos que, por ejemplo, un riñón del lado derecho nos puede dar 60% de función renal y el izquierdo el 40%. Siempre hay una pequeña diferencia entre la funcionalidad renal de uno y otro riñón. Probablemente mi riñón izquierdo me dé 30% y el otro me dé el 70%. Uno me dé 30% y el otro me dé 60%. Andan por ahí del 50 y 50. De ahí que cuando un paciente es nefrectomizado, automáticamente pierde el 50% de su función renal. ¿De acuerdo? Y los métodos que usamos para estimación de la tasa de filtrado glomerular, que es depuración de creatinina, ahorita veremos cómo hacerla. Esos métodos estiman solo la función renal de ambos riñones, pero para ser más precisos tendríamos que hacer un gamagrama para saber específicamente qué función renal tiene el riñón izquierdo y qué función tiene el riñón derecho. En los candidatos de donación de trasplante lo hacemos para ver qué riñón le vamos a quitar. Le quitamos obviamente el que funciona menos, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a la funcionalidad, esas son cosas importantes de saber. El tamaño de los riñones, recuerden que es de 11 centímetros más o menos en el paciente latinoamericano. Todos estos datos, hablar de nefrología pues son temas muy amplios, pero son los datos que con mayor relevancia deben ustedes
5, probablemente les presenten un ultrasonido renal. 10.5 son riñones normales anatómicamente, no ha perdido masa glomerular. ¿De acuerdo? Si tiene un riñón de mayor tamaño, probablemente estén ante una enfermedad infiltrativa o en presencia de hidronefrosis. Si tiene un riñón disminuido de tamaño, pues están ante una enfermedad crónica. ¿De acuerdo? ¿Qué otros datos de cronicidad sonográficamente hablando? La pérdida de la cortical debe medir aproximadamente 2 centímetros y el riñón 2 centímetros y tener una relación 2:1 con respecto a la médula. Y la superficie debe ser lisa. Si la superficie es lobulada, un riñón que se ha ido retrayendo, ha perdido volumen, empieza a lobularse en su superficie. Son los datos de mayor cronicidad, el tamaño, las lobulaciones y la pérdida de la masa cortical. Bien, ahí vemos cómo funciona esto. Sí, señor. Un segundito para que... Sí, gracias. Sí. Shift. Está apagado, al ladito se prende. Entonces, Sí. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Un segundito, por favor. Voy a preguntarle lo que a ver si dice. Pero creo que se acá. Ya, disculpen. Miren, entonces esto es un corte por microscopía electrónica de un haz glomerular. Recuerden, imagínense una esfera y recuerden el glomérulo. La parte solo glomerular de la nefrona tiene una arteria aferente que ingresa hacia él y una arteria eferente que ingresa de él. Ingresa esta arteria hacia la esfera y produce una serie de ramificaciones capilares, ¿de acuerdo? El famoso penacho capilar. Entonces aquí solo vemos un capilar glomerular, ¿de acuerdo? De hecho aquí en su interior se ve un eritrocito. Entonces miren, en este corte, como si fuera una naranja que cortamos por la mitad, solo viendo un capilar glomerular, podemos ver todos los elementos de la barrera de filtración. La barrera de filtración es el elemento que traduce daño cuando encontramos proteinuria o hematuria, ¿de acuerdo? Glomérular, que ahorita vamos a ver también eso. Entonces, miren, en la parte interna, de adentro hacia afuera, de esta esfera, de adentro hacia afuera vemos el famoso epitelio fenestrado, ¿de acuerdo? Este que está aquí es el epitelio fenestrado, ¿de acuerdo? Y tiene sus fenestritas, ahorita vamos a ver imágenes todavía más de cerca. ¿De acuerdo? Lo que le sigue de adentro hacia afuera, pues es esta capita que se ve aquí. Esta es la famosa membrana basal glomerular, que mide por ahí de los 200 a 300 nanómetros. Entonces, valores menores en un promedio de 10 cortes de membranas glomerulares de un paciente hace algo que se conoce membranas delgadas. Mande.
ya le puedo utilizar el mouse. Ah, ok. No, igual con este, Ujú. pero es con este botoncito. ¿El del medio? Ajá. Ok. Y ya es como que el mouse. Y de esa forma los de línea ya pueden. Ah, ok. Igual es Sí, nada más que aquí es menos si dinámico. le da clic derecho, le viene la opción de poner resaltar mouse como cursor. Mm, En opciones de puntero. Opciones de puntero. Ajá. Y viene algo como. Puntero láser. Ajá. Ok. Muchas gracias. Sí, gracias. Entonces, decíamos, no, así se hace. Entonces, membrana basal glomerular, que está en la parte del medio, esta de aquí, ¿de acuerdo? Tiene tres capas a su vez, la capa rara interna, la capa densa y la capa rara externa. Hay una capa que aquí no notan, que está encima de la membrana basal glomerular, que es una capa de condroitin sulfato, ¿de acuerdo? La famosa sustancia elemental, y que es justamente la sustancia a la que se anclan los podocitos. Lo que ven aquí son los procesos periciales. Entonces recuerden que un podocito sería mi muñeca, ¿no? Mi región tenar sería el podocito, y abraza el capilar glomerular de esta forma, ¿no? Entonces mis dedos serían los procesos periciales. Pues puede venir otro podocito de este lado abajo y también abrazar por acá, ¿no? Entonces empiezan a entrelazar entre sí y esa eh, eh, por decir así, barrera entre los procesos periciales es el último elemento de la barrera de filtración, ¿de acuerdo? Los podocitos también los pueden encontrar como células epiteliales viscerales, porque el espacio virtual que hay aquí entre la célula visceral epitelial y la célula que está por acá afuera cubriendo la cápsula de Bowman, que se conoce como célula epitelial parietal, pues aquí se forma un espacio virtual, como si fuera un espacio virtual entre las serosas, ¿no? Como la serosa pulmonar, parietal y la otra está por encima, forman un espacio virtual. Acá se forma un espacio virtual y ese espacio que se forma y que está en la parte más superficial estaría en la cápsula de Bowman, se conoce como espacio urinario. Entonces, por supuesto, ahí todo el drenaje, toda la filtración urinaria, pues acaba acá, ¿de acuerdo? Entonces, vean esta otra imagen. Es un epitelio fenestrado, ahí se ven las fenestras de alrededor de 70 90 nanómetros, ¿no? El interior de un epitelio fenestrado y pues van a estar las fenestras. ¿De acuerdo? La barrera de la membrana basal glomerular estaría por acá y más afuera estarían los podocitos, los procesos periciales. Miren, entonces este es un acercamiento a la imagen que veíamos previamente. ¿De acuerdo? El epitelio fenestrado se ve con mejor detalle aquí, ¿de acuerdo? Este es el epitelio y sus fenestras, ya decíamos. Esta es la membrana basal glomerular y sus tres capas. La capa rara interna, que aquí ya se empieza a ver un poquito, ya lo empiezan a ver en diferentes tonalidades de grises. La capa la capa densa, que es una capa que está en medio de estas, la capa rara externa, que sería la capa más superficial, y esto de aquí, que se ve en un color más tenue, más blanco, es la capa de todos lo que les decía previamente, el condroitin sulfato, que es a donde se anclan los procesos periciales. Y esa capa de condroitin sulfato es justamente la que da la famosa carga negativa en la teoría de Higgs, que evita el paso aparentemente de otras moléculas de carga negativa también y las mantiene en el interior del capilar glomerular, ¿de acuerdo? Vean el tamaño del eritrocito en esta imagen, vean el tamaño de un eritrocito con respecto al capilar glomerular, ¿de acuerdo? Este es el capilar glomerular. En su interior, aquí hay otro capilar glomerular, si lo alcanzan a ver, y aquí hay otro eritrocito, ¿de acuerdo? Aquí está el epitelio fenestrado por dentro, aquí estaría la membrana basal glomerular, pero vean el tamaño del eritrocito con respecto al capilar glomerular. De ahí se darán cuenta que cuando hay hematuria glomerular, pues por supuesto hablamos de patología. Relacionado con la proteinuria, pues las proteínas, por supuesto, no deben pasar a través de la famosa barrera de filtración. Todo en conjunto se conoce como barrera de filtración, ¿de acuerdo? Entonces, la barrera de filtración, y además de todos los diferentes procesos moleculares que ahí se llevan a cabo. Solo como ejemplo, pues el podocito, solo en su arquitectura mecánica, hemodinámica y bioquímica, llega a producir más de 20 sustancias vasoactivas que juegan un rol importante en la filtración y en la preservación propiamente de la barrera de filtración. ¿De acuerdo? Entonces, vean, estos elementos nos sirven importantemente para ejemplificar
¿De qué hablamos cuando hablamos de una glomerulopatía primaria o secundaria, no? ¿Alguno de ustedes me podría decir, los compañeros que están en línea o acá presencial, me podrían decir dónde se produciría la proliferación extracapilar? ¿Se me van siguiendo? ¿Hay dudas? Bueno, esto es nada más anatomía para que ustedes comprendan mejor. Cuando ustedes vean en un caso clínico membranos, automáticamente van a saber dónde está el daño, se lo van a imaginar ya y van a saber cuáles son las principales etiologías. ¿Me explico? Enfermedad por mesangial o membranosa de su etapa 3 de lupus. ¿Sí me explico? Que les pueden poner de esas nefropatías más comunes, pues el lupus, por supuesto, la membranosa, focal y segmentaria por diabetes, etcétera. En esta imagen, ¿dónde piensan que estaría si decimos, es un paciente con enfermedad de vasculitis, PC-ANCA? ¿Dónde estaría el daño? Si el daño clásico de la vasculitis es extracapilar, proliferación extracapilar. Hablar de extracapilaridad es hablar de vasculitis, ¿no? Y 3 vasculitis específicamente, que ahorita vamos a ver. Pero ¿dónde estaría el daño ahí? Si decimos proliferación extracapilar. En la última capa, voy bien, un segundito. A ver, ayúdame, doctor. Es que estoy acostumbrando a esta cosa. A ver, ayúdeme, ¿dónde estaría el daño ahí? ¿Dónde, perdón? Ujú. Y más o menos eso se piensa, ¿no? Pero fíjense que yo les decía que la proliferación, que este es el capilar glomerular, ¿no? En esta parte, ¿de acuerdo? Fenestrado, entonces habla de extracapilaridad, habla de su proliferación aquí, ¿de acuerdo? Aquí está el daño. Déjame señalarlo aquí para los compañeros en línea. El daño estaría aquí, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen proliferación extracapilar, pues está aquí el daño, en la parte extracapilar. Endocapilar, aquí. Ya va quedando más claro porque uno lo lee, dice que extracapilar, que es esa cosa, ¿no? Daño membranoso aquí, membranoproliferación aquí mismo, pero la hace proliferar. Ahorita les enseño las imágenes. Proliferación o podocitopatía. Los cambios mínimos, por supuesto, si ustedes ven cambios mínimos, ya les decía yo, en los cambios mínimos no hay daño, pero en la microscopía óptica. Entonces echamos mano de, ¿sabes qué? Este paciente requiere alguna estudio de microscopía más avanzado. Vamos a la electrónica, hay que hacer la electrónica para llegar a la verdad diagnóstica. Entonces, en la electrónica lo que ves es podocitopatía o podocitopenia. Los procesos periciales se empiezan a desprender. O sea, el daño está acá. ¿Se me explicó? Y así sucesivamente. Entonces, si regresáramos, que no me dejan. Si regresáramos a esta diapositiva, ya ustedes empiezan a comprender por qué decíamos proliferación extracapilar, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hay proliferación extracapilar? Pues porque se atoran los anticuerpos. Lo más común es que los anticuerpos que están siendo dirigidos contra algún epítope vayan dirigidos contra algún epítope extracapilar, ¿de acuerdo? O endocapilar, o contra la membrana basal glomerular. Depende, ¿de acuerdo? Microangiopatía trombótica, miren, ¿no? Embarazada, clásicamente una embarazada, o SHUA, síndrome hemolítico urémico. ¿Dónde creen que encontraríamos la MAT, microangiopatía trombótica? ¿Dónde? Intravasal, acá estaría la MAT, ¿no? Veríamos coágulos aquí, lesiones en aros de cebolla, así se llaman, pero aquí los veríamos. Una embarazada con preeclampsia que hace daño renal, microangiopatía trombótica, eso les van a poner. ¿Sí me explico? Entonces, cada uno de los casos que les puedan poner tiene su causa y su elemento histopatológico que le acompaña. ¿De acuerdo?
Todo esto son modelos fisiológicos de Higgs, pues básicamente el modelo de Higgs que explica cómo las proteínas no deberían pasar a través de la barrera de filtración. Yo les decía, todo esto se conoce como barrera de filtración. Ahora, todos los elementos específicamente, ningún elemento debería pasar por acá, solo los seleccionados, por supuesto, y específicamente las proteínas y los eritrocitos no deben pasar por ahí. ¿De acuerdo? Esta es la barrera de filtración y esto se llama hendidura en diafragma, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver ustedes una representación del epitelio fenestrado, la membrana basal glomerular, nuevamente con sus 3 capas, esto representa los procesos periciales y esto todas las proteínas que le anclan. Específicamente hay 3 proteínas de las que deberíamos tener conocimiento, una es la podosina, otra es la nefrina, en 2 variantes y otra son 2 proteínas que se llaman NEF1, NEF2, ¿de acuerdo? Los genes que le sintetizan son los genes del mismo nombre, ¿de acuerdo? Entonces, les decía yo, molecularmente hablando, la barrera de filtración tiene pues muchísima liberación de muchas sustancias vasoactivas que juegan un papel importante en el anclaje de un proceso pericial y otro proceso pericial que le acompaña de probablemente otro podocito y el propio anclaje que va de la membrana basal glomerular hacia al propio proceso pericial. Entonces, por ejemplo, yo les decía, genéticamente hay causas de enfermedades glomerulares, ¿verdad? Entonces, una causa de enfermedad glomerular que está muy presente, miren, aquí vean ustedes, estos son los genes que les decía, la nefrina, el CD2AP, el WIT1, la nefrina, con sus diferentes, perdón, el NEF1 y el NEF2, que dan origen a enfermedades genéticas. Las enfermedades genéticas el patrón de daño glomerular que más comúnmente producen es focal y segmentaria. Son pacientes que a temprana edad, por alteraciones genéticas, producen esfacelación podocitaria. Los procesos periciales empiezan a desprender por esas faltas de proteínas. A eso se le conoce como focal y segmentaria primaria. La focal y segmentaria puede ser genética, primaria o puede ser secundaria. ¿De acuerdo? La primaria es de origen genético, porque hay alteración de la nefrina y de la podosina. Se desprenden los procesos periciales y en unos primeros cortes histológicos no ves nada. Si agarras muy temprano, todas las glomerulopatías pueden tener todos los cortes histopatológicos que veíamos previamente. Depende de en qué etapa la agarremos. Si agarramos una muy tempranamente porque el paciente apenas empieza a tener proteinuria, pues podríamos encontrar cambios mínimos. ¿De acuerdo? Pero si vemos una microscopía electrónica, podríamos ver que los procesos periciales se empiezan a esfacelar. Si se empiezan a esfacelar, entonces hacemos estudio genético, vemos que no se desprende la nefrina y la podosina. Estamos ante una focal y segmentaria de origen genético. ¿Y quiénes tienen más predisposición a las nefropatías genéticas focales y segmentarias? Los mulatos, los pacientes de origen afroamericano. Son los que más comúnmente presentan focal y segmentaria de origen genético. La primaria es inducida por un gen que se llama SUPAR. Es una molécula parecida al factor al factor endotelial de liberación y vasodilatación endotelial. Así se conoce. ¿De acuerdo? La molécula se conoce como molécula SUPAR. ¿De acuerdo? La molécula SUPAR fue identificada en los famosos modelos de Heyman. El modelo de Heyman es el modelo en el que se estudian en ratas o ratones de laboratorio, se estudian la reproducción de diferentes enfermedades nefrológicas. Entonces Heyman toma suero de pacientes con focal y segmentaria, lo transfunde a ratas sanas y se da cuenta que empiezan a desarrollar focal y segmentaria en el modelo de Heyman. ¿De acuerdo? Y eso es por una molécula identificada como molécula SUPAR. Entonces esas ratas son expuestas a SUPAR y empiezan a generar focal y segmentaria, que no tiene que ver con alteración de las moléculas que veíamos previamente. La nefrina y la podosina están estructuralmente conservadas, su síntesis está conservada, pero desarrollan focal y segmentaria por inducción de SUPAR. Entonces, ese se conoce como focal y segmentaria primaria. Esas dos son las glomerulopatías focales y segmentarias que inducen un daño histopatológico de glomerulopatía focal y segmentaria, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la causa secundaria de focal y segmentaria? Ustedes díganme. ¿Cuál? Hipertensión, diabetes, ¿otra? Hay otra causa muy importante de focal y segmentaria. Obesidad. La obesidad por sí sola produce glomerulopatía focal y segmentaria, ¿de acuerdo?
en su nombre y en su patrón histopatológico, ¿de acuerdo? Hay otra causa de focal y segmentaria que podrían preguntarles también, VIH. Focal y segmentaria tiene 6 patrones histopatológicos, ahorita los vamos a mencionar, y VIH produce focal y segmentaria, ¿de acuerdo? De hecho, se llama, la inducción de nefropatía en los pacientes con VIH se llama HIVAN, y cuando es inducida por los fármacos antirretrovirales se llama HAVAN, ¿de acuerdo? Lo mismo, nada más que con A, HIVAN o HAVAN, ¿de acuerdo? Entonces, pueden producir focal y segmentaria. Entonces, son pacientes diabéticos, bueno, si es de origen primario, seguramente será un paciente afroamericano a fuerza. Es importante decir que el paciente que hace focal y segmentaria puede ser un paciente que desarrolle síndrome nefrótico. El 20 a 30% de los síndromes nefróticos, son explicados por pacientes con focal y segmentaria. El otro 30% son explicadas por nefropatías membranosas primarias y secundarias. Eso hace más o menos un 50% de todos los síndromes nefróticos que existen. Si un paciente cursa con cualquier glomerulopatía que vayamos a mencionar, con deterioro de la función renal, es de mal pronóstico y muy probablemente no responda a su terapia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es focal y segmentaria de origen primario, genético, primario y secundario. Entonces decíamos, los pacientes que pueden hacer secundariamente focal y segmentaria son diabéticos, hipertensos, VIH, obesidad, ¿y qué otro dijimos? Los tabaquistas también pueden hacerlo. ¿Sale? Entonces, miren, enfermedades glomerulares, ¿de acuerdo? Vemos glomerulopatías primarias, no se confundan, lo pueden encontrar como glomerulopatías primarias, enfermedades glomerulares primarias, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, las primarias, pues aquí ya veíamos todo el listado de patrones de daño glomerular que específicamente habla de la histología, pero que algunos patrones histopatológicos llevan el mismo nombre de la glomerulopatía. Las secundarias están acá y miren, ¿de acuerdo? Las causas secundarias que habitualmente dan focal y segmentaria, por eso se pone así, porque la mayoría de ellas dan focal y segmentaria. De hecho, todos los pacientes en algún momento del espectro histopatológico de su enfermedad glomerular cursarán con focal y segmentaria, porque focal y segmentaria es el patrón que precede a la esclerosis global avanzada. O sea, todos se van a esclerosar finalmente. Por eso les decía, depende de en qué momento de la enfermedad lo agarres. Si la biopsia la agarras cuando el paciente tiene riñones que miden 7.5 centímetros, están medio lobulados, pero quieres hacer la biopsia de todas formas para intentar dar con el diagnóstico, probablemente lo encuentres esclerosado. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? Pero encontramos focal y segmentaria. ¿De acuerdo? Podría ser, por eso todo apoya. Es un paciente joven de 30 años que empezó con síndrome nefrótico, no tiene antecedentes familiares, no es diabético, no es hipertenso, empieza con deterioro de la función renal, tiene anticuerpos anti-DNA positivos y anti-SMID positivos. Le haces una biopsia, no encuentras más que un patrón de focal y segmentaria o incluso esclerosis avanzada. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lupus, por los anticuerpos. ¿Me explico? Nefropatía diabética, lúpica. Pero si es ahí el problema, cuando ustedes han visto un lupus muy prendido, el lupus se prende, acaba con el riñón o con el sistema nervioso central o con las articulaciones, contra el que sea su órgano blanco, se apaga y se seronegativiza. Por eso hay enfermedades inmunológicas que son seronegativas, porque se van los anticuerpos. Una vez que han hecho su labor de unirse a su epítope, destruirlo, se apagan. Y la enfermedad no vuelve a ser positiva. Hay lupus seronegativo, que a lo largo de la vida se seropositiviza, hace su labor y otra vez se apaga, ¿no? Hay pacientes que tenemos en hemodiálisis cuya serología ya es negativa y los pacientes ya no están inflamados. En cambio, cuando tienen el lupus muy activo, tienen todo, tienen proteinuria, tienen fiebre, tienen malestar general, pérdida de peso, ¿sí? Pero después de eso se apagan. Entonces podrían encontrarles seronegativos, pero todo apoya para el diagnóstico. ¿De acuerdo? Vean. Entonces veíamos aquí, vean ustedes algunos elementos de dónde podría estar el daño glomerular. ¿De acuerdo? IgA, normalmente, IgA es una enfermedad por vasculitis, que es clásica en los pacientes pediátricos, es más clásica en ellos, pero IgA por vasculitis también puede ser inducida por fármacos.
muy frecuentemente por fármacos del tipo de hidralazina, incluso puede producir síndromes parecidos al lupus. Entonces, IgA habitualmente infiltra el mesangio. El mesangio no es más que la parte de sostén, ya saben. El mesangio andaría como por aquí. Esto sería el mesangio. La parte de sostén de donde se agarran los capilares glomerulares, ¿no? O sea, aquí está el glomérulo, todo el glomérulo, cada uno de sus capilares glomerulares. ¿Qué sería esto? El podocito, ¿no? El podocito que agarra que abraza, perdón, al capilar glomerular, y la barrera de la membrana basal glomerular, ¿dónde estaría? Pues, esta línea negrita que está aquí, ¿sí? Esta línea negrita que está ahí, y más adentro estaría el capilar fenestrado, que ya no alcanzamos a ver aquí. Esto es el mesangio, ¿no? Ya saben, la parte de sostén de donde se agarran los órganos. Es el intersticio, pero en el riñón se llama mesangio, ¿vale? Entonces, la IgA infiltra el mesangio. La nefropatía lúpica también infiltra el mesangio en sus etapas iniciales. ¿Cuál es la principal manifestación clínica de la infiltración mesangial? Hematuria. Hematuria. Entonces, por eso ustedes ven, no es raro, algunos médicos vean exámenes generales de orina, ya hablaremos también ahorita, pero ven exámenes generales de orina con eritrocitos y leucocitos, tiene infección de vías urinarias, ¿no? Por default vemos que leucocitos, infección de vías urinarias, y tiene diltitos positivos y una cruz de bacterias de antibiótico porque tiene infección de vías urinarias. No, los leucocitos no son específicos de nada, pueden ser actividad lúpica, puede ser un sedimento activo porque tiene leucocitos, y párale de contar, ¿no? Que es lo más específico para pensar bioquímicamente en el ego si es una infección de vías urinarias, la esterasa leucocitaria, ¿de acuerdo? Pero no es raro que encontremos sedimentos, sedimento, ahorita hablamos de eso. El examen general de orina activo, pues estamos ante un examen general de orina con actividad. Entonces puede tener hematuria porque está infiltrado el mesangio, ¿de acuerdo? Aquí veíamos la parte endocapilar, la parte extracapilar estaría por aquí, bien chiquito, por eso es difícil lo del diagnóstico, ¿no? Este es el espacio virtual que les decía, que es el espacio urinario. Entonces aquí está la célula visceral epitelial, el podocito, y la célula parietal, la célula epitelial parietal, que tapiza por la parte interna a la cápsula de Bowman. Por eso les digo, es como una cerosa microscópica, ¿de acuerdo? Aquí se forma la orina y se va al túbulo. Ya, y ahí ya ahorita vamos a ver también todo eso del túbulo. ¿Sale? Entonces, daño epitelial específicamente se refiere al podocito, ¿de acuerdo? El podocito se afecta, el lumen, por supuesto, la región intracapilar, y vean aquí extracapilaridad, ¿ya ven a dónde señala? Ahí está, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, el síndrome nefrológico, ¿no? ¿Qué síndromes nefrológicos conocen ahora sí? Es con lo primero que debemos empezar, perdón. El síndrome nefrótico. A ver, vayan diciendo qué compone el nefrótico. El síndrome nefrótico. ¿Cuánto? 3.5. Hay quienes admiten que a partir de 3 gramos, pues ya es un nefrótico, ¿no? No es como que 3.49 no es nefrótico, ¿no? A veces con 3 gramos, 3.000 miligramos, nefrótico. ¿Cuál es el rango fisiológico de proteinuria? El rango fisiológico, ¿hasta cuánto se nos permite tener de proteínas? Que a lo mejor por antibióticos, las causas de proteinuria son muchísimas, ¿no? Muchísimas. Pero ¿hasta cuánto podemos tirar de proteínas? ¿Cuánto? 1.8 gramos, es mucho, ya hasta indicación de virus. 5.5, 500 miligramos o 50 miligramos. 500 miligramos, ¿qué tal suena? 500 miligramos suena como mucho, ¿no? ¿No? Fíjense, si lo razonamos, no se pierdan, si lo razonamos, ¿qué dijimos aquí de la barrera? Fíjense, la barrera de filtración. Oh, no debería, ¿quién dijo eso? No debería haber proteínas, ¿no? Sí, claro. Ahí va. Pero como dice la doctora, ¿no? Yo estoy más de acuerdo con esa opinión fisiológica. Porque fíjate, cuando salieron los acuerdos del milenio, yo era apenas intensivista y estábamos viendo que te dicen la embarazada no debe morirse. Que porque el embarazo es muy fisiológico, ¿no? Si ustedes le preguntan a cualquier embarazada, ¿qué tal te fue? No tiene nada de fisiológico esa cosa. No, nada, ¿no? Induce proteína, la columna, el sangrado, la hipervolemia, no, eso no tiene nada de fisiológico. Eh, ¿Qué es fisiológico? Pues no estar embarazada, ¿no? Que esté preparada el cuerpo femenino para eso, no le evita el trauma, ¿no?
Aquí es igual, fisiológicamente, mira, la cantidad de filtros que establece el riñón para no perder proteínas. Entonces, yo estoy más de acuerdo en la opinión de que idealmente no debería haber proteínas. Yo creo, fisiológicamente hablando, que cuando empieza a haber proteínas en un rango permisible, este rango que nos permite la bibliografía, ya hay alguna inducción de daño, que no alcanzamos a detallar aún. 30 miligramos es lo permitido. De hecho, está, bueno, en algunas bibliografías dice hasta 300 miligramos, que no estoy de acuerdo, ahorita lo van a ver por qué, ¿sale? Pero sí, estoy más de acuerdo con la opinión de la doctora, donde no se debería tener protocolos. Perdón, si hay ruido por ahí. Bueno, entonces yo estoy más de acuerdo con esa opinión, no deberían tirarse proteínas. Entonces, síndrome nefrótico, 3.5 gramos estrictamente por definición para cuestiones de examen, pero a partir de 3 gramos ya podríamos hablar de proteinuria de síndrome nefrótico. ¿Qué otro elemento compone el síndrome nefrótico? Vamos a regresar acá. Vamos a regresar acá para... Ahí está. Entonces vamos a comentar cada uno de estos, ¿no? Para que ustedes lo vayan anotando y ahorita vamos a ver la bibliografía. Nefrótico, 3.5 gramos. Y si no es... ¿y por qué? ¿Qué pasaría si un paciente tiene 2 gramos? ¿Ande? No necesariamente. Definitivamente, pero ¿cómo se llamaría el síndrome? Miren. Entonces no pierdan de vista que si ustedes les preguntan, ¿no? Les dan los elementos del síndrome nefrótico, pero no cumple con el síndrome nefrótico, no es un síndrome nefrótico. No significa que no tenga un daño glomerular y que ande por ahí una nefropatía, ¿eh? Cuidado, porque la mayoría de las nefropatías, como vieron que infiltra la barrera de filtración, tienen proteínas. La mayoría de las glomerulopatías, si no es que todas, tienen proteínas, pero no es un nefrótico. No vayan a pensar que porque les ponen proteínas, me están preguntando un nefrótico, no. Entonces, el nefrótico, para fines de bibliografía, 3.5 gramos. Hipoalbuminemia, menos de 3.5 de albúmina. A partir de menos de 2, algunas bibliografías dicen menos de 2.5, iniciamos anticoagulación, ¿eh? Que les pueden preguntar, paciente con 3.2 gramos de albúmina, ¿es candidato a tromboprofilaxis? No. Bibliográficamente, menos de 2.5. ¿Sale? Pero si tiene albúmina de menos de 3.5, es parte del componente del síndrome nefrótico. ¿Cuál es el otro componente del síndrome nefrótico? ¿Cuál? ¿Cuál es que no escucho bien con él? ¿Cuál? El edema. Pero el edema, como dice Pinsky, es una cuestión estética. Pinsky, el doctor Pinsky, no Pinky, es eso. Pinsky que estableció las leyes hemodinámicas, ¿no? La taquicardia nunca es buena, el edema es una cuestión estética, no hay nada normal como el gasto cardíaco normal, etcétera. Entonces, por eso, como dice el doctor Pinsky, ¿no? El edema es una cuestión estética. Entonces, el edema sí es parte del síndrome nefrótico porque son sus componentes bioquímicos y clínicos de etiología diferente, etcétera. Sí es parte del síndrome nefrótico, pero no es exclusivo. Podría ser otra cosa, o como proteinuria subnefrótica. O podrían estar ante un nefrítico o un paciente con enfermedad renal crónica o lesión renal aguda que está sobrecargado y no lo hace un nefrótico. Entonces regresemos, 3.5 gramos, menos de 3.5 de albúmina sérica, dislipidemia. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué la dislipidemia? Puede haber en los hallazgos bioquímicos hiponatremia por la sobrecarga. ¿Sale? Esos son los componentes del síndrome nefrótico. ¿Por qué? ¿Qué les pregunté? ¿Por qué había que...? Dislipidemia. ¿Por qué dislipidemia? Acuérdense que se pierden proteínas por la barrera de filtración y en compensación se sintetizan más lipoproteínas, ¿se acuerdan? Y entonces se incrementan las lipoproteínas, pues toman más, se unen más a HDL, high density lipoprotein, low density lipoprotein, se unen más a sus ácidos grasos de transporte hacia el hígado o hacia el vaso sanguíneo e incrementan el valor de los triglicéridos, ¿vale? Y el colesterol
Ahora sí, entonces los componentes del síndrome nefrótico quedan claros, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Principales causas del síndrome nefrótico, nefropatía membranosa, focal y segmentaria, específicamente la variedad de la punta. Fíjense, cuando yo empezaba a escuchar eso, decía, ¿qué fregados es una punta? ¿Por qué dicen punta mis R más? Porque decían punta y yo no sabía a qué fregados se referían. Les voy a explicar qué es el patrón de punta, ¿no? El patrón de punta es que una focal y segmentaria empieza a hacer esclerosis, glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el glomérulo se divide en base y punta. Todos esos vatos, cuando decían que es que una punta en la biopsia, ¿qué es eso? Es que aquí se infiltra primero en la punta. A eso se refería. Entonces, los patrones de focal y segmentaria pueden ser punta, pueden ser, eso es la clasificación de la doctora Agati, pueden ser punta, puede ser colapsante, puede ser NOS, que es una variedad no específica, puede ser celular y puede ser hipercelular. Esas son las variantes de focal y segmentaria. La más común es punta y es la que puede dar síndrome nefrótico, ¿vale? Entonces, causas otra vez de síndrome nefrótico, decíamos membranosa, focal y segmentaria, variedad punta, ¿de acuerdo? Y bueno, causas menos frecuentes de síndrome nefrótico está menos común de síndrome membrano proliferativa, ¿vale? Vamos a ver eso. Esta diapositiva nos da mucha información. Entonces, ahora sí, síndrome nefrítico. ¿Cuáles son los componentes del síndrome nefrítico? Hematuria. ¿Cómo es la hematuria? Ah, decíamos, Doc, que tú me decías edema. Faltaba algo de decir del edema clínicamente en el nefrótico, normotenso. Habitualmente están normotensos. Si llegaran a estar hipertensos, pudiera ser más por la sobrecarga hídrica. Pero una clave es que te digan, es un paciente con tal de TA, ¿no? Tantos gramos de proteína, etcétera. Entonces, al nefrítico, ¿qué del nefrítico? ¿Cuánto de proteínas? ¿Sí me escuchan los compañeros en línea? Que me mandaron un mensaje que no se escuchaba. Sí, doctor, lo escuchamos. Ah, perfecto. Ah, bueno. Perdón. Sí, bueno, sí. Ok. Si tienen alguna duda, también los compañeros en línea me avisan, por favor. Entonces, el síndrome nefrítico, ¿cuáles son los componentes? La hematuria. La hematuria, vamos avanzando porque si no nos va a dar tiempo. La hematuria debe ser glomerular. Entonces, para que haya hematuria glomerular, pues debe pasar por el glomérulo, ¿no? Debe pasar por ahí. No debe pasar por toda la barrera de filtración acá el eritrocito, pum. Y cuando pasa por ahí se deforma, porque recuerden que su membrana es laxa, entonces pasa por ahí y se deforma, sale deformado. Sale como con decir que está dismórfico es porque no tiene la clásica forma del eritrocito. Que en la microscopía óptica podrían verlo como la esferita vista como una moneda que ha caído al piso o como una moneda que está parada en el piso. ¿De acuerdo? Podrían verla de esas dos formas. Pero está modificada, no se ve en esa forma esférica, redondita. Se ve como con unas orejitas de ratón, como en Mickey Mouse. Eso se conoce como dismorfia eritrocitaria. Entonces, eso en efecto es hematuria dismórfica. ¿Y cómo se define la hematuria dismórfica? Específicamente con acantocitos. Los acantocitos son lo que acabo de describir, son eritrocitos que tienen como chipotitos, pero no es exclusivo. Es simplemente un eritrocito que ha perdido su forma. Entonces podrían verlo con un chipote, con dos chipotes. Cuando tiene dos chipotitos se ve como un Mickey Mouse, pero podrían verlo de diferentes formas. Entonces se conoce como acantocito. ¿Sale? Hablar de acantocitos en un examen general, en un sedimento urinario, es hablar de hematuria glomerular o dismórfica. Son sinónimos todos. Un cilindro eritrocitario, o al menos 10 a 15% de eritrocitos dismórficos en campos de alto poder define la hematuria glomerular. Sale otra vez un cilindro eritrocitario o de 10 a 15% de eritrocitos dismórficos en campo óptico de alto poder define hematuria glomerular. Dicho de otra forma, pues tú ves al microscopio ahí
en una serie de campos eritrocitos, ¿cómo lo digo? Para que lo recuerden, ¿no? Eritrocitos ahí feos, dismórficos, ¿no? Cuasimodos, pues es hematuria glomerular. Si se ven normales, pues es hematuria probablemente microscópica, pero que no es de origen glomerular. ¿Por qué llamarle glomerular? Pues porque el daño está ahí. Entonces la barrera de filtración tiene daño. ¿De acuerdo? Y si ustedes recuerdan que ¿cuál es la principal causa de síndrome nefrítico? Vasculitis de pequeño vaso. Recuerden que la vasculitis puede ser de gran vaso, Takayasu, de mediano vaso o de pequeño vaso. Y las tres de pequeño vaso que conocemos pues, son las vasculitis mediadas por PC-ANCA, ¿no? Anticuerpos PC-ANCA, específicamente PR3 y MPO, mieloperoxidasa y PR3. ¿No? Entonces tratábamos eso. Pero entonces pasó por aquí el eritrocito. Entonces regresamos al síndrome nefrológico que estamos analizando. Nefrítico, entonces, hematuria dismórfica, ya la definimos. Por supuesto, no es hematuria habitualmente macroscópica, porque hay pacientes que tienen hematuria macroscópica por la sonda, porque tiene un quiste que se rompió, porque tiene litiasis renal, porque tiene infección de vías urinarias, porque está embarazada, etcétera. ¿De acuerdo? Si es nefrítico, es glomerular, no se va a ver a menos que lo vean en el sedimento urinario, eso es lo más común. ¿De acuerdo? Está hipertenso. Los pacientes son hipertensos. ¿Tiene proteinuria? Sí puede tener proteinuria, y entonces, pero no en rangos glomerulares, perdón, en rangos nefróticos. Si tiene rangos nefróticos, pues entonces estamos ante tal vez un síndrome nefrótico más hematuria glomerular, y entonces podríamos pasar incluso a este síndrome que se llama hematuria proteinuria. Miren, hay síndromes que tienen tanto proteína, que puede ser en rangos subnefróticos, como hematuria glomerular. ¿Sí me explico? Y probablemente estemos ante una vasculitis. ¿Por qué no? Si puede haber daño, si hay daño en la barrera de filtración, pues puede haber tanto hematuria como proteinuria, ¿de acuerdo? Por eso pueden acompañarse los dos, pero hay que discernir específicamente a qué se debe el daño ante el que estamos presentes. Síndrome nefrítico, hematuria glomerular, está hipertenso el paciente, puede haber proteinuria que habitualmente es en rangos subnefróticos. La causa más común es vasculitis de pequeño vaso. ¿Qué otra cosa acompaña el síndrome nefrítico? No siempre. ¿Qué dijimos de los síndromes nefrológicos que se acompañen de deterioro agudo de la función renal? No, pero ¿qué dijimos de ellos? Algo les dije de ellos. Que si ustedes ven un síndrome, una glomerulopatía, y su síndrome nefrológico, por supuesto, y se acompaña de deterioro agudo de la función renal, les dije que es de mal pronóstico y que probablemente no responda a la terapia. ¿Se acuerdan? Eso dije. Entonces, eso que tú acabas de mencionar es importante porque dijiste oliguria. Entonces, ¿todos los síndromes nefrológicos y todas las glomerulopatías cursan con oliguria? No. Pero si lo cursa y aumenta creatinina y deteriora la función renal, es de peor pronóstico. ¿Sale? Bueno, entonces, de acuerdo, hasta ahí vamos con el síndrome nefrítico. Causa más común, vasculitis. Ahorita vamos a ver las causas. Lesión renal aguda. ¿Cómo se da la lesión renal aguda? Es un síndrome nefrológico. Ajá. Eso es por su mecánica, ¿no? Ahorita vamos a ver también lo del FENA y esas ondas. Pero, ¿qué acompaña? ¿Cuáles son los componentes del síndrome de lesión renal aguda? Así como acá me están dando datos clínicos y bioquímicos, aquí me tienen que dar datos clínicos y bioquímicos. Ahí sí puede haber disminución de los flujos urinarios, pero entonces es importante discernir que sea una glomerulopatía primaria que está cursando con deterioro de la función renal o que solo es lesión renal aguda. ¿De acuerdo? Entonces, más básico, no se pierdan. No, aquí no hay mucha forma de confundirse. Lesión renal aguda. ¿Qué acompaña a la lesión renal aguda? Exactamente, sean más sencillos. Aumentó la creatinina, lo primero que pueden pensar es que tiene lesión renal aguda, ¿no? Y la principal causa, como bien dijo doctora, es renalización. Pues el paciente, lo más común es que se deshidrató. Otras causas de lesión renal aguda, ¿cómo? Obstructivo, ¿no? Otra causa. ¿Dónde estaría la lesión glomerular? ¿Dónde estaría la lesión glomerular en la lesión renal aguda? ¿Dónde estaría la lesión glomerular en lesión renal aguda? Quiero esta imagen, mira. Sí, es que aquí ya sabemos que puede ser prerrenal porque no tiene líquidos.
O puede ser por renal porque se tapó algo, pero no es tema aquí. Porque aquí lo que estamos analizando es lo nefrológico, eso ya sabemos que existe, pero lo nefrológico, ¿dónde estaría la lesión renal del glomerular, perdón, de la lesión renal aguda? No, a ver, alguien de los compañeros en línea. Si también tienen duda, pues me comentan. Yo cuando hable de los de línea voy a ver hacia arriba. Entonces, compañeros en línea, ¿alguien nos puede ayudar para saber dónde estaría el daño aquí por la lesión renal aguda? Puede ser, puede ser. ¿Y cuáles, díganme, causas de lesión renal aguda? Ya aquí. Infecciosa, sí. Sepsis. Y si es sepsis, ¿qué produce? Ándale, ¿cómo se llama esa inflamación en el riñón? NTA, necrosis tubular aguda. Porque el daño más común es acá, mira, en el túbulo. La necrosis tubular aguda, pues se da en el túbulo, no se da en el glomérulo. Los glóbulos, puro glomérulo es otra cosa, ¿no? Entonces, por sepsis, ¿no? La mayoría de los pacientes que han visto intubados, que están sépticos, que tienen 30.000 leucos por sepsis abdominal, por infecciones vecinales, abscesos, hacen necrosis tubular aguda. ¿Y cuál es el hallazgo en el sedimento urinario? Leucocitos, cilindros leucocitarios. Y si fuera por fármacos, díganme fármacos nefrotóxicos, que son una de las causas más comunes de nefritis túbulo-intersticial. ¿Dónde se da la nefritis túbulo-intersticial, mi doc? En el mesangio. Nefritis túbulo-intersticial, en el túbulo y en el intersticio, por exposición a nefrotóxicos. Es una de las causas más comunes de lesión renal aguda, la nefritis túbulo-intersticial por exposición a nefrotóxicos. ¿Cuáles son nefrotóxicos? Principales nefrotóxicos. Los AINES, AINES. Exacto, AINES. ¿Qué más? glucósidos, ¿Qué más? penicilinas, Esas no tanto. antibióticos. Esas no tanto, pero ¿qué otro fármaco allá qué otro fármaco está bien documentado como un medicamento nefrotóxico? Los inhibidores de bomba. Omeprazoles, todos esos son malísimos, son malditos para el riñón. Entonces, si ustedes tienen un paciente con, ahorita les voy a enseñar a calcular la tasa de filtrado glomerular porque probablemente les pongan un caso. Y de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, lo bajan al menos del 50%. Siempre ponemos, ¿no? 40 omeprazol, 40 miligramos IV, ¿no? En los hospitalizados. O tómese 40 en su 20, lo bajan a 20 y con eso. O se lo cambian a su terapia, ¿no? Y evitar AINES. Siempre evitar nefrotóxicos, evitar AINES. Y otro nefrotóxico que está contraindicado, pero en estadios más avanzados, en el deterioro de la función renal, ¿cuál sería? Metformin, sí, porque ¿creo que? Yeca y Ara. YK. Ahora no tanto porque el ARA todavía no sirve como una medida antiproteinemia, pero definitivamente los YK están contraindicados a partir del estadio 4, en algunos casos a partir del estadio 3. ¿De qué depende? De su manejo tubular del potasio. Si no maneja ya bien el potasio, se lo guardas porque si no le vas a inducir hipercalemia por el mecanismo de acción. ¿Sale? Entonces, pero más importante, fíjense que la lesión renal aguda, estamos regresando, voy a cambiar la diapositiva mejor para acá. Fíjense que muy importante la lesión renal aguda es voltear a ver la basal del paciente. Y la creatinina basal se conoce como una creatinina conocida de al menos 3 meses para atrás. Entonces ustedes pueden discernir si el paciente tiene lesión renal aguda por una curva de azuados. Ustedes le piden, oye, ¿traes laboratorios previos? Sí, hace 2 meses tenía creatinina de 0.9 y de pronto estuvo expuesto a medicamentos para el dolor y llega con 2.2, tiene lesión renal aguda. Pero es un paciente que hace 2 meses tenía creatinina de 0.9 y de la nada, sin ningún factor identificable, llega con creatinina de 5.0. ¿Cómo se llama eso, mis doctores en línea? ¿Cómo? 2 meses antes. ¿Cómo se define la enfermedad renal crónica? Ahorita lo vamos a ver. Por eso dije 2 meses. 2 meses, de pronto llega con creatinina de 5.
pero dijimos no hay ninguna causa identificada. Esa es una cosa importante, la lesión renal aguda siempre tiene una causa identificada, siempre. O se deshidrató, o está por renal, o tiene un quiste, o se infectó, o está séptico, o estuvo expuesto a nefrotóxicos, ¿vale? Enfermedad renal aguda puede ser, sí, por la temporalidad, pero la enfermedad renal aguda es en efecto, ¿no? De una semana hasta 3 meses, antes de 3 meses, ¿no? Pero ¿cómo se llamaría entonces? Si el paciente tiene 0.9, no hay ninguna causa identificada y de pronto llega con 5. Alguno de los compañeros en línea. ¿Cómo? Deterioro rápidamente progresivo de la función renal. El deterioro rápidamente progresivo de la función renal se define como una pérdida de más del 50% de la función renal de forma súbita en un plazo, dice la bibliografía, de más o menos hasta un plazo de 3 meses. Obviamente esa definición temporal la toma para no meterse con la definición de la enfermedad renal crónica o la enfermedad renal aguda. Y la bibliografía dice al menos el 50% de pérdida de la función renal. Pero no hay una bibliografía que se haya puesto de acuerdo aún para decir cuál es el tiempo preciso para considerar un deterioro rápidamente progresivo de la función renal. Entonces, ¿cuál es la diferencia concreta de la lesión renal aguda? Ahí sí vamos a usar aquí el plumoncito. La curva de lesión renal aguda se comportaría de esta forma, mire. Se comportaría con creatinemias y aquí graficáramos la creatinemia se comportaría así. Bajaría de forma progresiva. La creatinemia se comportaría así. Y si estuviéramos ante un deterioro rápidamente progresivo de la función renal, ¿no? Aquí podemos poner el tiempo y aquí podríamos poner, como decía previamente el doctor, 2 meses. ¿Sí? Pero si fuera un deterioro rápidamente progresivo de la función renal, deterioro rápidamente progresivo de función renal, entonces veríamos una caída así. ¿Sí me explico? Hay una gran diferencia. La lesión renal aguda tiene este comportamiento y la enfermedad, el deterioro rápidamente progresivo de la función renal tiene este comportamiento, tiempo. ¿Sí? Esa es la diferencia para tener una idea del deterioro rápidamente progresivo de la función renal. ¿Y qué puede producir un deterioro rápidamente progresivo de la función renal? Vasculitis. ¿Sale? ¿Sí me siguen? ¿Los compañeros en línea, alguna duda? Hasta el momento no, doctor. Bueno, gracias. Enfermedad renal crónica es otro síndrome nefrológico. Ahora sí, ¿no? Una caída de ¿cuánto? De tasa de filtrado, ¿verdad? Bueno, eso que tú dijiste es cierto, ¿eh? En la actualidad consideramos enfermedad renal crónica cualquier alteración fisiológica o anatómica. Es un paciente con poliquistosis renal, pues ya tiene enfermedad renal crónica. Aunque por la definición para cumplir con la bibliografía y cuestiones de examen, dice que menos de 60 mililitros minuto en al menos 3 meses. Pero es verdad lo que tú dices, si un paciente tiene proteinuria, ya tiene enfermedad renal, y si esa proteinuria se ha prolongado o perpetuado por más de 3 meses, pues ese ya es crónico. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de enfermedad renal crónica. Hematuria, proteinuria, que es la que les decía, probablemente es un síndrome nefrítico que tiene además proteinuria. Pero definitivamente es más raro que sea un nefrótico que tiene hematuria. ¿Sí? Sí, es que si fuera hematuria, pues ya no se llama, perdón, si fuera proteinuria en rangos nefróticos, pues ya no se llamaría síndrome hematuria proteinuria. Sería un síndrome nefrótico que se acompaña de probablemente hematuria dismórfica. Eso es muy raro, está muy raro. Y proteinuria subnefrótica, díganme rápidamente un paciente que tenga proteinuria subnefrótica. No, más sencillo. De lo que ven diario, el diabético. ¿No? Ya esos amigos tienen 700 gramos de proteínas, ¿no? Hipertenso, que está expuesto a fármacos, todos esos tienen proteinuria en rangos nefróticos, subnefróticos, perdón, pero no necesariamente significa algo. ¿Quién más tiene proteinuria en rangos subnefróticos fisiológicamente hablando? Que no tienen nada de fisiológico, embarazadas, ¿sí? Pues ya van viendo, ¿no? Entonces, esos que mencionamos son los síndromes. Andamos ya por acá.
Entonces, obtener datos clínicos relevantes para establecer una probable correlación clínico-patológica, eso ya queda claro, determinar la utilidad de los datos de laboratorio de imagen y establecer diagnóstico etiológico, ¿no? Básicamente lo hemos dicho todo con la otra diapositiva. O sea, aquí están, mire, hematuria proteinuria, hematuria macroscópica, que esto pudiera ser relacionado solo con alteraciones estructurales, nefrítico, glomerulonefritis crónica, esto también puede ser, pero estamos hablando específicamente de un patrón ya que está entrando a la esclerosis avanzada, rápidamente progresiva y nefrótico, ya los mencionamos. Que hay acá, proteinuria. Entonces decíamos que las proteínas pueden ser hasta, ¿cuánto decíamos? Si les dije el rango fisiológico permitido, hasta 30 miligramos. Hasta 30 miligramos. Y hay bibliografía que dice que hasta 150 miligramos. ¿Sale? Entonces, miren, proteínas 3.5 gramos para el nefrótico. Puede estar, dislipidemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, edema, que decimos que es una cuestión estética que no necesariamente se acompaña de él. ¿Sale? Ya vamos a pasar, ya lo mencionamos todo. El deterioro rápidamente progresivo de la función renal, les decía, usualmente se acompaña de proteinuria, pero no necesariamente tiene proteinuria nefrótica, ¿no? Subnefrótica. ¿Sale? Miren, miren, esta está bonita, miren, probable correlación. Les decía, síndrome nefrótico, miren, enfermedad de cambios mínimos. Y que la enfermedad de cambios mínimos, de hecho hay bibliografía que dice que la enfermedad de cambios mínimos es la antesala de la focal segmentaria, que son estadios que van avanzando. Les decía yo que el espectro histopatológico puede ser cualquier cosa. De hecho, el mieloma múltiple, esta neoplasia hematológica que produce disrupción del sistema inmunológico, puede tener cualquier patrón de daño glomerular, porque acuérdense que hay algo que se llama riñón de mieloma. Sale membranosa, perdón, síndrome nefrótico. ¿Se acuerdan? Les decía causas de síndrome nefrótico, membranosa. Focal y segmentaria, nefrótico. Membrano proliferativa, miren, produce nefrótico menos comúnmente. IgA ya no produce nefrótico, pero sí nefrítico, porque afecta el intesticio y da hematuria. ¿Sale? Rápidamente progresivo, puede causar nefrótico, pero les digo, causa nefrítico más comúnmente. Daño renal, siempre, miren. Y aquí el daño renal no es tan, dice aquí que común, pero no necesariamente hay deterioro de la función renal y su pronóstico es peor. ¿Sale? No recuerdo a qué se refiere nefrítico, ¿sale? Pero los patrones glomerulares ya les mencionamos. Antecedentes de importancia, los heredofamiliares, decíamos que les gustaría preguntar en los heredofamiliares, aparte de lo que decíamos de la historia prenatal. Diabetes, hipertensión, todo eso. ¿Problemas qué? Nefrólogo, todo eso, ¿no? Todo eso. Farmacológicos, ya dijimos cuáles farmacológicos, sobre todo para discernir si estamos ante una lesión renal aguda, y hay fármacos que pueden inducir vasculitis, eso ya lo saben, ¿no? Antecedentes infecciosos, ¿por qué los antecedentes infecciosos? Porque podemos estar ante un deterioro rápidamente progresivo de la función renal, que puede estar relacionado con algún síndrome posinfeccioso. Glomerulopatías paraneoplásicas, ahorita mencionamos las paraneoplásicas, pero bueno, muchas de las paraneoplásicas dan glomerulopatías secundarias, y las glomerulopatías secundarias más comunes asociadas a paraneoplasias es la membranosa secundaria. Entonces, la membranosa puede ser, la glomerulopatía membranosa puede ser primaria, que esté mediada por PLA2R. El PLA2R es el anticuerpo que está dirigido contra el receptor de antifosfolípidos que está en la membrana basal glomerular. ¿Sale? El receptor de fosfolipasa A2, ¿sí se acuerdan de ese receptor? Es el que se encarga de escindir los fosfolípidos que están en las membranas celulares para liberar ácido araquinódico, ¿sí? Ese es la fosfolipasa A2. El receptor de esa fosfolipasa, bueno, tiene un receptor de esa fosfolipasa. Y el anticuerpo que está dirigido contra ese receptor se llama PLA2R, es anticuerpo contra el receptor de fosfolipasa A2. Esa es la causa más común de glomerulopatía membranosa primaria. Esas se las van a preguntar, es muy común, ¿sale? Es muy común en un joven que no tiene ningún antecedente de importancia y de pronto empieza con síndrome nefrótico, una nefropatía membranosa. Y en la media, el anticuerpo PLA2R, bueno, el PLA2R es el anticuerpo dirigido contra el receptor, ¿sale? Y las causas secundarias de glomerulopatías membranosas son
las paraneoplásicas, principalmente los tumores abdominales o cáncer de pulmón, ¿sale? Y nos falta la membranoproliferativa. ¿Alguien sabe qué enfermedad produce nefropatía membranoproliferativa o glomerulopatía membranoproliferativa? La hepatitis C. ¿Vale? Miren, membranosa, otras causas de membranosa, fármacos, AINES, cambios mínimos, AINES. Bueno, esto es relacionado con fármacos, ¿sale? Con fármacos, ¿de acuerdo? Puede causar estos patrones, pero los patrones histopatológicos más comunes ya los mencionamos, ¿eh? De lo que más se asocia. A considerar entonces pedirle proteínas en orina de 24 horas, ¿sale? Eso ya lo dijimos. Recuerden que la proteinuria puede ser selectiva y no selectiva. ¿A qué se refiere? Si es selectiva, pues casi exclusivamente deja tirar albúmina. Y si no es selectiva, deja tirar proteínas de cualquier origen, principalmente inmunoglobulinas y albúmina. Entonces ahí es importante la electroforesis. ¿Por qué es importante saber si es selectiva o no selectiva? Porque si es no selectiva y estamos ante una nefropatía que permite tirar inmunoglobulinas, podríamos estar ante un mieloma o una amiloidosis. ¿De acuerdo? Mientras que si estamos ante una selectiva que se trata solo de tirar albúmina, pues podríamos estar solo ante una glomerulopatía primaria de las que ya hemos mencionado. ¿Sí me expliqué? Mieloma y amiloidosis son dos causas muy importantes de enfermedades infiltrativas renales, junto con las enfermedades fibrilares. ¿Sí? Esas dan proteinuria no selectiva. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? Amiloidosis sí las pueden preguntar. Entonces, otra vez repito, es importante diferenciar entre proteinuria selectiva. Si es selectiva, deja tirar por albúmina. Entonces, lo más común es que sea una proteinuria, un daño glomerular nada más. Pero si es no selectiva, tira otras proteínas. Entonces, alguien ajeno al glomérulo está produciendo proteínas, ¿sale? Adicionales, como un mieloma. Los estudios de imagen ya lo mencionábamos, ya hablábamos de algunas características. Síndrome nefrótico, ya lo veíamos. Esta es una de las teorías más aceptadas del síndrome nefrótico, que lo explica la teoría del overflow. Es una teoría de hiperflujo, que básicamente habla de una pérdida de la integridad de la membrana basal glomerular y, pues bueno, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿de acuerdo? Y la sobrecarga de volumen. También está la teoría del underfilling, que básicamente es lo mismo, pero en lugar de permitir la retención de líquidos, permite un aumento de la pérdida de líquidos a nivel sistémico, ¿de acuerdo? Ya les decía del estado protrombótico, de la susceptibilidad a procesos infecciosos. La susceptibilidad a procesos infecciosos se da porque se pierden inmunoglobulinas. Recuerden que la proteinuria, les digo, puede ser selectiva o no selectiva, pero aunque sea selectiva y mayormente tenga un pico de albúmina en alguna electroforesis, siempre deja tirar otras proteínas como antitrombina, proteína C, proteína S, y predispone a mayores procesos protrombóticos, y en el caso de la pérdida de inmunoglobulinas, a mayores procesos infecciosos. ¿Sale? Desnutrición y hiperlipidemia con riesgo cardiovascular incrementado. Bueno, sí conocen esta tabla, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cómo se clasifica la enfermedad renal crónica? Todavía no vamos a hablar de enfermedad renal crónica, pero lo menciono y lo vamos a retomar por las proteínas, miren. ¿Sale? ¿Por qué creen que es importante tomar esta clasificación? Aunque yo me imagino que la conocen, vamos a detallarla un poquito más, ¿no? Entonces, de este lado, la tasa de filtrado glomerular, ¿verdad? Y de este lado, las proteínas, ¿sale? Entonces, como esa ambulancia que va pasando, es un sistema de semaforización, ¿no? Todo aquí está bien, miren, verdecito, ¿no? Todo está muy bien. Buena función, buena tasa de filtrado glomerular. Y aquí, todo bien también, aunque va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular. Fíjense, ¿qué pasa si tienes proteínas? Decíamos que menos de 30 miligramos, dice la bibliografía.
que hasta 150 en algunos laboratorios de Chopo y eso dice hasta 150 miligramos, ¿no? Que en algunas bibliografías dice eso, pero por menos de 30 o idealmente nada. A2 y A3. ¿Por qué creen que es importante que con más de 300 miligramos de proteínas en orden de 24 horas, el semáforo automáticamente cambia a naranja, aunque tengas buena tasa de filtrado glomerular? Miren. ¿Pero qué más? ¿Por qué automáticamente cambia a naranja? Y si se te deteriora un poquito la función renal, incluso a rojo, mira. ¿Por qué creen alguien de compañeros en línea o alguien que quiera decirme por qué creen que son las proteínas? No estamos hablando ahorita de enfermedad renal crónica, estamos hablando de proteínas en el contexto todavía de glomerulopatías. ¿Por qué creen que el deterioro, que la presencia de proteínas cambie tan importantemente el semáforo? ¿No? ¿Por el tamaño? ¿Por el qué? El tamaño. ¿Tamaño? Pero hay una razón de mayor de peso. Más de peso. Una razón de mayor peso. Alguien que ayude ahí para saber que me están poniendo atención, compañeros en línea. ¿Por la eliminación? No, más. ¿Alguien más opine? ¿Por qué las proteínas son tan importantes? Y Cadigo dice desde el 2012, fíjate, tienes proteínas, pum, ya estás en rojo. Acuérdense que cuando leemos un estudio, cuando leemos cualquier estudio, siempre evaluamos un outcome primario y luego outcomes secundarios. ¿Cuál es el outcome primario de cualquier estudio? De cualquier estudio que lean, ¿qué es lo que busca principalmente un estudio clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, ¿qué es lo que busca? La tasa de filtrado glomerular, ¿no? No, esto traduce mortalidad. Esto traduce mortalidad. Entonces, fíjense, ¿de qué se mueren los pacientes con enfermedades renales? Nefrotoxicidad. ¿De qué, perdón? ¿Por nefrotoxicidad? Bueno, eso ahorita lo vamos a tocar, pero eso es como la segunda causa de mortalidad. Y bueno, esa toxicidad también está relacionada con la primera causa de mortalidad. ¿Cuál es la principal causa de muerte en México? Enfermedades cardiovasculares. ¿Qué? Yo les voy a hacer una pregunta para todos, ¿verdad? ¿Qué tiene más peso como un factor de riesgo cardiovascular? Pues yo les voy a decir, tabaquismo, hipertensión, diabetes, obesidad o proteinuria. ¿Mm? Sí, ¿qué tiene mayor peso? ¿Qué tiene mayor? ¿Cuál es el factor de riesgo de mayor importancia de esos? La proteinuria. Ahí está, mira. En cuanto cambias a 300 miligramos, tu riesgo cardiovascular incrementa importantemente, y ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Es porque el paciente renal, esto por supuesto habla de un paciente renal que de pronto tiene proteinuria, pero cualquier paciente que sea diabético, hipertenso y que tiene proteinuria le da mucho más peso a la mortalidad cardiovascular que si solo es diabético por sí solo. Fíjate, el paciente renal está acidótico, ¿no? El paciente renal está sobrecargado, el paciente renal está hiperfosfatémico, el paciente renal está hipocalcémico, el paciente renal está hipercalémico, el paciente renal está urémico, el paciente renal tiene proteinuria, el paciente renal está hipertenso, el paciente renal está descontrolado metabólicamente por diabetes, probablemente, se muere. La acidosis disminuye la contractibilidad de la fibra miocárdica. La hiperfosfatemia hace que haya hipercalcemia secundaria y que se hagan complejos de calcio-fósforo y se vayan al vaso sanguíneo. Se empieza a calcificar. La uremia hace que la fibra miocárdica disminuya su contractibilidad. La hipercalemia causa trastornos electrolíticos de la repolarización miocárdica. Por todos están sobrecargados y el ventrículo izquierdo se hipertrofia y no se mueve bien. Se mueren. Ven un renal que, se murió. Se mueren súbitamente, se mueren en la hemodiálisis, están en su casa y se mueren. Se mueren por eventos cardiovasculares o eventos cerebrovasculares. Entonces, si tú ves un paciente con glomerulopatía y lo están estudiando y tiene proteinuria, automáticamente tiene riesgo cardiovascular elevado.
independientemente incluso de su tasa de filtrado glomerular, mira. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de los pacientes que vemos en medio privado, en medio público, no están clasificados, ¿no? Nada más así, tienen tasa de filtrado glomerular de 85. ¡Pum! Y las proteínas, y se mueren, se terminan muriendo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de vida media de un paciente con diálisis peritoneal en un medio institucional? 2 años, 5 años, ¿no? En países de primer mundo, Nueva Zelanda hace hemodiálisis domiciliaria, sus amigos viven 30 años con terapia de reemplazo renal hemodialítica, fíjense. Entonces, la disminución de la tasa de filtrado glomerular, ya saben, ¿no? Disminuye a razón de 1 mililitro minuto a partir de los 30 años, ¿no? Y si ustedes hacen una tabla mental, a los 30 años tienes 100%, a los 40 tienes 90, a los 50 tienes 80, a los 60 tienes 70, a los 70 tienes 60 y ahí cambia la cosa. A los 80 tienes 50, a los 90 tienes 40, a los 100 tienes 20, a los 110 tienes 10 y ya está. Fisiológicamente, por eso debemos vivir hasta esa edad. La capacidad vital, la capacidad vital funcional, hablando espirométricamente, tiene el mismo comportamiento. Disminuye a razón de 1 mililitro minuto a partir de los 30 años y el pulmón te da para vivir hasta los 100, 110. Por supuesto, si hay factores de riesgo, pues ese deterioro de la función renal a razón de 1 mililitro minuto, pues se incrementa. Entonces, normal, pues ya lo ven. ¿Por qué el estadio 3 se divide en dos, a su vez se subdivide en 2 estadios A y B? Ya ven, por eso le digo que la conocen, pero no la han desmenuzado. ¿Cómo? ¿Para qué? No, la proteinuria es independiente de esto, ¿no? O sea, es un factor independiente, pero que da mucha mortalidad cardiovascular, la pura proteinuria. Pero ¿qué es lo que hace que lo dividamos así? ¿El qué? No, ese sí está por aquí, pero no es por esa razón, tiene razón. Aquí en 50 y 30 empezamos a dar el 50% de la dosis de fármacos. Y como tip, si ustedes le dicen, ¿qué cantidad de fármaco le toca? Porque tiene menos de 50, ustedes contesten siempre el 50% de la dosis. Es lo que siempre hay que contestar, el 50% de la dosis, ¿sale? Si tiene, y el punto de corte que bibliográficamente más aparece para disminuir el 50% de la dosis en todos los fármacos es el 30. Ese es el punto de corte que aparece casi en todos, ¿sale? Pero si la pregunta va enfocada en qué momento disminuir, pueden encontrar 50 y 30. Lo más correcto es 30, ¿sale? Como para fármacos. Pero hay una razón de más peso aquí, para subdividirlo. El inicio de las alteraciones ósea y anemia. Es por eso. Aquí se empieza a liberar o a incrementar las concentraciones de proteína cloto y factor de crecimiento fibroelástico para el inicio de la enfermedad mineral ósea. Aquí. Y la mortalidad incrementa más porque aquí empieza a haber calcificación vascular, ¿no? Ahí se empieza a calcificar el paciente, aquí, ¿vale? Entonces empieza más, se incrementa la mortalidad, el riesgo de mortalidad por eventos cardiovasculares, mira, ¿vale? Para cuando está en tasa de filtrado y la proteinuria ya, pues se vuelve ya casi irrelevante, mira aquí, ya se va a sobrecargar, está toxémico, como decía la doctora, ¿de acuerdo? Entonces, las proteínas arriba de 300 miligramos en orina de 24 horas, pues ya son un importante factor de riesgo cardiovascular. No deberían estar presentes, pero si lo están, 30 miligramos en orina de 24 horas, dice Caribe, sería como fisiológico, ¿de acuerdo? ¿Ya queda más clara la proteinuria? Mande. ¿La qué, perdón? No, vamos a hablar, no lo traigo en diapositiva, los criterios de urgencia diurética, pero se los digo sin problema, ahorita se los pongo, espérame. Pero no, aclarando tu pregunta, eso siempre confunde, ¿no? Porque dice, criterios de urgencia diurética, urea mayor a 200, BUN mayor a 100, que es lo mismo, porque el BUN es el nitrógeno ureico contenido,
en la sangre. Entonces, 200 de urea es igual a 100 de Boone. 50 de urea es igual a 25 de Boone. Y así, ¿no? O sea, nada más lo divides entre 2.4. Cada molécula de nitrógeno ureico en sangre, cada molécula de urea contiene 2.4 moléculas de nitrógeno ureico. Entonces, 300 de urea entre 2.4 es el Boone. Entonces, 200 de urea, urgencia dialítica. Hipercalemia refractaria a tratamiento. Acidosis metabólica refractaria a tratamiento. Que esos son relativos, porque si un paciente tiene pH de 7.2, de pH de 7.2 y bicarbonato de 11, y responde a bicarbonato, pero tiene 300 de urea, pues, igual lo tienes que dializar. ¿Vale? Entonces, otra vez, urea mayor a 200, pH menor de 7.15, dice la bibliografía que no responda a manejo, o acidosis metabólica que no responda a manejo, eso ya dependerá del valor de bicarbonato. Hipercalemia que no responda a manejo. Bloqueo aurículo-ventricular asociado a hipercalemia, aunque responda a manejo. Si tiene bloqueo auriculoventricular, requiere al menos una sesión de hemodiálisis o diálisis peritoneal si tiene bloqueo auriculoventricular, ¿vale? Hipermagnesemia que pueda producir torsada de Points, que es la principal causa de torsada de Points, ¿no? Encefalopatía urémica, diatesis hemorrágica por uremia, que esté sangrando, porque las plaquetas no se pegan bien en presencia de urea, afecta la agregación y la adherencia plaquetaria. Entonces, diatesis hemorrágica, sangrado de tubo digestivo. Serositis, que puede ser derrame pericárdico o neumonitis urémica. Sobrecarga hídrica. La sobrecarga hídrica de más del 10% aumenta la mortalidad importantísimamente. Entonces, esos son, que no me falta ninguno. Criterios de urgencia dialítica. ¿Sale otra vez? Urea mayor de 200. Acidosis e hipercalemia que no responda a manejo médico. Hipermagnesemia que produzca trastornos electrocardiográficos. Sobrecarga hídrica, encefalopatía urémica, diatesis hemorrágica, pericarditis urémica, neumonitis urémica, urgencia dialítica. Y entonces uno dice, pero ¿por qué a mí ya me dijeron que me tengo que dializar y que si no me voy a poner grave? Eso se llama hemodiálisis, se llama terapia de reemplazo renal oportuna. Entonces hay que detallar esas cosillas. ¿Cuándo se dializa oportunamente un paciente? Cuando tenga menos de 15 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular, si es diabético. O cuando tenga menos de 10 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular, si no es diabético. Espérame, todavía no terminamos, Esto, vamos a detallar esto que acabamos de decir. ¿Por qué diabético y no diabético? Los pacientes diabéticos o con cualquier factor de riesgo que produzca deterioro de la función renal progresivo, o sea, croniquillo, ¿no? Que es un diabético que va perdiendo función renal y lo estás cuidando para eso, no deberían deteriorar la función renal a más de 5 mililitros minuto por año. Entonces, si un diabético, por ejemplo, que es el ejemplo clásico, ¿no? Por eso siempre lo menciono. Si un diabético empieza a deteriorar, un diabético que tú conoces de 10 años de evolución, pero todavía anda con 60 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular, tú lo ves así en este año, y al siguiente año tiene 55, tiene 50, oye, sin causa aparente, oye, deterioraste tu función renal a más de 5 mililitros minuto, y a pesar de tener buen control glucémico, biopsia, porque seguramente tiene una glomerulopatía asociada. ¿Sale? Algo le está produciendo un deterioro mayor del permitido de su tasa de filtrado glomerular, o sea, de 5 mililitros minuto. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos lleva otra vez al criterio de inicio de terapia de reemplazo renal electivo. ¿Por qué 15 en el diabético y 10 en el no diabético? Pues porque el diabético va a deteriorar seguramente la función renal más rápido. Entonces, con 15, el siguiente año ya puede tener 10, ¿sí? El diabético 15, ya, te tienes que dializar. ¿Por qué, doctor? Yo no quiero, porque me da miedo. Bueno, pues no te dialices, pero en menos de un año vas a llegar con sobrecarga hídrica o con hipercalemia, o bla, 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 y te voy a tener que intubar y ya, te vas a morir. Entonces, el inicio no oportuno de la terapia de reemplazo renal, pues aumenta la mortalidad porque le predispone a un evento de urgencia. Entonces, otra vez, criterios de inicio oportuno de diálisis de terapia de reemplazo renal, tasa de filtrado glomerular de menos de 15 mililitros minuto en el diabético, o menos de 10 en el no diabético. Depuración media de urea de menos de 2.0. Tasa de catabolismo proteico de menos de 0.75. Y me falta la depuración de urea de menos de 1.8. Con KTB menor de 1.8.
Esos que mencioné son los 5 criterios de inicio de terapia de reemplazo renal oportuno. El KTB, la tasa de catabolismo proteico, la depuración media de urea, la depuración de urea y la depuración de creatinina. El que ustedes deben saber es el KTB y la tasa de filtrado glomerular. Menos de 15 para el diabético, menos de 10 para el no diabético y KTBs de menos de 1.8. Si un paciente tiene eso, se tiene que dializar oportunamente antes que caiga en urgencia. ¿Qué es el KTB? El KTB es un cálculo aritmético para tratar de orientarnos sobre la cinética de eliminación de urea, nada más. La cinética de eliminación de urea debe ser de más de 2.0 al menos. Si un paciente tiene menos de eso, ya hay que dializarlo oportunamente. Eso es KTB, pero sería más complejo hablar de eso, ¿no? Y no es tema aquí, y no se los van a preguntar, difícilmente les van a preguntar eso de KTB. Y hay un criterio más que se conoce como, bueno, en el paciente, hablando de terapias de reemplazo renal, hay 3 terapias de reemplazo renal, ¿no? ¿Cuáles son las 3 que conocemos? Diálisis peritoneal, hemodiálisis, y ninguna de esas es la de elección. ¿Cuál es la de elección? El trasplante renal. ¿Por qué es el trasplante renal la de elección? ¿Por qué? También la hemodiálisis. Pero ¿por qué el trasplante renal es el de elección? ¿Por qué? Toda la función renal, toda, porque la hemodiálisis te quita volumen y toxinas, pero no te da, no te permite absorber calcio, no te permite eliminar fósforo de forma óptima, no te permite producir vitamina D, no te permite producir eritropoyetina, ¿sí? Sustituye toda la función renal y costes económicos, es mucho más barata a largo plazo, ¿no? Un paciente con enfermedad renal crónica en promedio gasta 30,000 pesos mensuales con toda la batería de fármacos. Un paciente con trasplante renal se queda con tacrolimo, microfenolato y prednisona. Gasta 1,000 pesos mensuales. ¿Y cuándo trasplantar a un paciente de forma oportuna? Imagínense que es un paciente con nefropatía membranosa y que tiene tasa de filtrado glomerular de 20 mililitros minuto. Ahí le dices que se tiene que dializar. ¿Por qué 20 mililitros minuto, doctor? Si todavía me quedan unos 10 mililitros minuto y eso me puede durar para un año. Eso se conoce como trasplante anticipado y el punto de corte es tasa de filtrado glomerular de 20 mililitros minuto. ¿Por qué creen que hay que realizarlo a los 20 mililitros minuto y no esperar a que tenga 10? ¿Infección? ¿Cuál complicación? ¿Cuál cardiovascular? La idea del trasplante anticipado es que el paciente nunca toque las terapias de reemplazo renal, que nunca conozca hemodiálisis ni diálisis peritoneal, que nunca las toque, porque en cuanto las toque se va a complicar. ¿No? Tampoco han visto un paciente con terapias de reemplazo dialíticas que no se complique. Si ese paciente las toca, va a empezar con pérdida de angioaccesos, con endocarditis, con infección del catéter, con hospitalizaciones, infecciones intrahospitales. La idea es que él nunca conozca las terapias de reemplazo renal, nunca. Te trasplanta la orina y todavía depura, ahí te lo pongo, para que sea un puente entre lo que suceda. ¿Vale? Esos son los criterios de inicio de terapia de reemplazo renal. Agudos o urgentes, crónicos y el escenario del trasplante. ¿Sale? ¿Quedó claro? Bueno, estos son los eritrocitos de síndrome nefrítico. Miren, vean cómo se ve aquí. No se ve buena forma. Miren, aquí se ve un conglomerado. Ahorita les voy a enseñar una mejor imagen. Síndrome de hematuria, ya decíamos, 13 hematías por campo, ¿no? Decíamos un eritrocito dismórfico o al menos un 12%. Acantocitos, aquí nos dice más de 5%. La bibliografía no es muy clara, hay unas que dicen 3%, 7%, 5%, 12%, ¿sale? O un cilindro, ¿sale? Un cilindro para nefrítico. Diagnósticos diferenciales, pues no nos vamos a meter en esto, ¿no? Básicamente sondas, menstruación, fármacos, lesiones ureterales, ¿no? Todo lo que no sea glomerular viene del epitelio, viene de la uretra, de la vejiga, del propio riñón, pero en su parte epitelial. ¿Sale? Hematuria, ahorita vamos a ver lo de los
Por aquí se ve, pues, por aquí pasa el eritrocito, la barra de filtración. Vean cómo la barra de filtración aclara mucho, la anatomía aclara mucho de los síndromes nefrológicos. Les puse esta por el síndrome de lesión renal aguda, ¿no? Fracción excretada de sodio, ¿sí? FENA. Nos va a ayudar a diferenciar entre lesión renal aguda prerrenal o intrínseca, ¿no? La posrenal, ¿no? La prerrenal y la renal para la lesión renal aguda, que es el FENA. ¿Qué traduce? Así es, el proximal absorbe todo, ¿no? Para fines prácticos, en el proximal se absorbe sodio, ¿qué más? Calcio, fósforo, magnesio, aminoácidos, glucosa, todo se absorbe en el proximal, en el túbulo contorneado proximal, por eso tiene sus segmentos largos, S1, S2, S3, y tiene algo que se llama pars convoluta, que es una parte voluminosa del S1, que es un conglomerado de células grueso. Ahí se absorbe muchísimo, es la parte más mitocondrialmente más activa del túbulo, de toda la red tubular, ¿no? Pero fíjate que el FENA en la actualidad está en desuso, usamos más el sodio urinario, ¿no? Dentro del glomérulo, acuérdense que hay algo que se llama mácula densa. La mácula densa es un sensor de cloro, es un sensor de cloro. Por ahí está en la parte tubular distal, en el túbulo contorneado distal, en unión con el intersticio, ¿de acuerdo? Entonces ahí pasa el cloro y sensa qué tanto cloro pasa por ahí. Si pasa poco cloro, pues el túbulo proximal sensa el cloro porque va en unión al sodio, ¿de acuerdo? Es lo que sensa, cloro. Entonces, si pasa poco cloro por ahí, ¿qué traduce? En la parte más distal de la nefrona, que pasa poco volumen, ¿sí? Y entonces la parte proximal empieza a reabsorber más sodio, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué cantidad de sodio urinario encontraríamos si pidiéramos unos electrolitos urinarios? ¿Cuánto? ¿Dijiste bajo? Así es, bajo. ¿Cuál es el punto de corte normal de sodio urinario? Que nos sirva más incluso que el FENA. Pero si les ponen un ejemplo de FENA, ahorita les voy a decir bien fácil. Ahí dice cómo lo tienen que hacer. Nada más eso deben recordar, ¿no? Pero bueno, sodio urinario es lo más importante. El valor de referencia es de 40 hasta 80. Entonces, sodios debajo de 20, pues el paciente le falta líquidos. Por eso está ávido de sodio, absorbiendo sodio. Y si encontramos sodios por arriba de 80 o 60, no le falta volumen, ¿sí? Entonces no es prerrenal, ¿sí me explico? Sodios arriba de 60, 80, no es prerrenal. Algo tiene intrínseco, entonces nos ayuda a diferenciar entre lesión renal aguda o no, y su causa. Si tiene sodio de 20, pues este amigo está deshidratado. Incluso sirve para guiar la reanimación hídrica, ¿sí? Ahora, si ustedes les ponen un ejemplo de FENA, es bien sencillo de recordar. ¿Cuál era la fórmula de FENA? Porque ahí nos puede sacar calculadora, ¿verdad? En el ENAR. ¿O ya dejan? No, ¿verdad? No, bueno, pues, ya estoy viejo para... Pero entonces, yo participo con un compañero de terapia intensiva en la formulación de algunas preguntas de ENAR, ¿no? Pero no de nefrología. ¿Sí? Entonces, pero, pero más... Pero más o menos sabemos por dónde va la cosa. ¿No? Entonces, si les piden calcúlate un FENA, bien fácil, nada más te acuerdas que en la parte de arriba va la creatinina plasmática. Entonces, tú mismo ayúdame a deducir la fórmula. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula o no? No, a ver, vamos a recordarla rápido. Creatinina plasmática por sodio urinario entre creatinina urinaria por sodio plasmático por 100. ¿No? Es bien rápido. Entonces, multiplicación de 2 factores arriba por 2 abajo por 100. División, perdón, de 2 arriba entre 2 abajo por 100. Y ya nada más tienes que recordar un solo elemento. En la parte de arriba va la creatinina plasmática. Ahora sí dime la fórmula. En la parte de arriba va la creatinina plasmática. No. Siempre son al revés. Espérame. Creatinina plasma por
por 100. ¿Ya? Lo único que tienen que recordar es un solo elemento y con eso sale. ¿Sí me expliqué o no? Si está abajo, ¿sí o no? Pues sale por default, ¿no? Creatinina plasmática arriba. Pues entonces multiplicado por el sodio urinario y dividido por sus contrarios. Sodio plasmático por creatinina urinaria por 100. Abajo de 1, prerrenal. Arriba de 1, por intrínseco. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y ya? Por eso les decía, porque el FENA lo usábamos hace unos 4 años para decir, no, pues que el FENA está bajo, entonces esta cosa es lesión renal aguda prerrenal o es renal, pero no, ya mejor vemos el sodio urinario, pero todavía las van a preguntar FENA, es muy probable. ¿Sale? ¿Qué tal? Pero no sé. Se usa, pero tampoco es muy específico. Ahorita, para diferenciar en saber las tasas de filtrado glomerular y de lesión renal aguda, ahorita les voy a decir. Ya vámonos rápido, pero ni nos va a dar tiempo. No, nos falta un chorro. A ver, vamos esto. Bueno, el síndrome nefrítico, espectro de focales y segmentarias, ya les decía. No, deterioro rápidamente progresivo de la función renal. Esto sí. Entonces, deterioro rápidamente progresivo de la función renal, ese también es importante que lo sepan, ¿no? ¿Cuáles son las 3 principales causas de deterioro rápidamente progresivo de la función renal? Síndrome nefrótico y proliferación extracapilar, las vasculitis de pequeño vaso. Las vasculitis de pequeño vaso son 3, que ustedes las conocen como granulomatosis de Benneger, la microscopía con poliangiitis y la poliangiitis microscópica. Son los 3 síndromes de vasculitis de pequeño vaso. Entonces, también es llamada glomerulonefritis pausinmune. ¿Sí la llegaron a escuchar alguna vez? Glomerulonefritis pausinmune. No, bueno, la glomerulonefritis pausinmune se conoce así. Yo tampoco entendía el término pausinmune antes, pero pausinmune es como decir casi inmune. Entonces eso mete en problemas porque dices, bueno, si es mediada por anticuerpos o no es mediada por anticuerpos. Si es mediada por anticuerpos, lo que pasa es que sale negativa en la inmunofluorescencia, porque los anticuerpos están atorados en la parte extracapilar del glomérulo. Entonces, cuando se hace un análisis por inmunofluorescencia, no aparecen anticuerpos, aparece negativa. Entonces, pero si haces serología, si le tomas sangre al paciente y le pides PR3 con mieloperoxidasa, sale positivo. Entonces es casi inmune, porque de un lado sí sale con anticuerpos y del otro lado no. Por eso se conoce como glomerulonefritis pausinmune, pero se refiere de salud a la proliferación extracapilar relacionada con vasculitis de pequeño vaso y que produce síndromes nefrológicos de deterioro rápidamente progresivo de la función renal o síndrome nefrítico. ¿Sale? Están durmiendo, chavos. Entonces, fíjense, pausinmune porque tiene ANCAs positivos. ¿Qué son los ANCAs? Son anticuerpos antinucleares. Hay 2 clases de anticuerpos antinucleares. ¿Qué son los anticuerpos anticuerpos citoplasma de neutrófilo, disculpen, ANCAs. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Y son justamente anticuerpos que están dirigidos contra los gránulos intraneutrofílicos. El neutrófilo tiene adentro gránulos que liberan inmunoglobulinas allá adentro, perdón, que libera citocinas allá adentro, pero hay anticuerpos que se dirigen contra esos gránulos, ¿vale? Entonces hay 2 tipos de anticuerpos, los PR3 y los MPO. Unos son perinucleares, ¿sí? Que son citoplasmáticos, y otros son centrales, que son nucleares. ¿Sí me explico? Entonces, los gránulos pueden afectar en el citoplasma, son perinucleares, o pueden afectar el núcleo y son nucleares. Por eso se llaman PC-ANCA, ¿no? Periféricos o centrales, ¿vale? Y son 2 clases, el PR3 y el MPO. Cuando tú encuentras un paciente con deterioro rápidamente progresivo de la función renal, bueno, el cuadro clínico es un abuelito de 60 años, esos sí ya son abuelitos de 60 años, que empiezan con vasculitis, ¿no? Pueden tener petequias, pérdida de peso, fiebre, malestar general, hematuria o bromuria, es decir, orina espumosa. Ese es el cuadro clínico clásico, ¿eh? Un paciente tiene una enfermedad paraneoplásica,
pero habitualmente son abuelitos masculinos, no son mujeres jóvenes. Mujer joven, lupus. Chavo con glomerulopatía membranosa. Hepatitis C, membranoproliferativa. Diabético, focal y segmentaria. Fuma o es diabético, focal y segmentaria. ¿Sí ya van viendo? Ajá, entonces este es un abuelito de 60 años que ha perdido peso, que tiene fiebre, que tiene malestar general, tiene anda petequial, que tiene también salud, que tiene también parestesias. Le dan calambres como descargas eléctricas. ¿Sale? Ese paciente que tiene una tomografía con granulomas. Ese paciente es vasculitis. Toman anticuerpos, sale PR3 positivo, mal pronóstico. Sale MPO positivo, mejor pronóstico, pero con deterioro de la función renal. ¿Sale? Mieloperoxidasa y PR3. Ahí está entonces. Tiene granulomas, fíjense, poliangitis microscópica. Tiene asma y granulomas, Schuch-Strauss. Tiene granulomas, Benneger. Son los tres síndromes. ¿Sale? Tratamiento, ciclofosfamida. ¿Cuál? ¿Benneger? Es que depende. Si tiene PR3 es de mal pronóstico. Pero es que pueden ser... y la cosa se complica porque puede tener antimembrana basal glomerular. Si tiene anticuerpos antimembrana basal glomerular, es de peor pronóstico. Ese se conoce como doble positivo. ¿Sale? Y entonces, el antimembrana basal glomerular que puede producir, eso es más comúnmente posinfeccioso, pero el paciente puede tener tan mala suerte que pueda tener vasculitis por Benneger, por Schuch-Strauss, y aparte tener una posinfecciosa y generar antimembrana basal glomerular. Si tiene los dos, PC-ANCA y antimembrana basal glomerular, es de peor pronóstico y puede inducir incluso hemorragia alveolar. Esa es una urgencia de plasmaféresis. ¿Vale? Y citotóxico, ciclofosfamida. Esos pacientes se tratan con ciclofosfamida. Todas las glomerulopatías son susceptibles de esteroide. Al bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fármacos que bloqueen el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque son pacientes con proteinuria. Es la primera línea de tratamiento, seguida de esteroide, ¿sí? Seguida de inmunomoduladores como aciatropina, micofenolato, tacrolimus, seguido de ciclofosfamida, y si la ciclofosfamida no tiene efecto, el rituximab. ¿Sale? Ahí va otra vez. La primera línea de manejo en los pacientes con glomerulopatías son bloqueo del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué lo bloquea? Los ARA2, las estatinas, puede ser calcitriol, y ECAS. ¿Sale? Eso bloquea el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. La finalidad es disminuir la proteinuria, que ya vimos de su importancia. Luego seguido de esteroides, que puede ser bolo, puede ser esteroide de mantenimiento. Luego seguido de inmunomoduladores, aciatropina, micofenolato, ciclosporina, tacrolimus. Seguido de ciclofosfamida, que una de las principales indicaciones para ciclofosfamida son pacientes con lupus y deterioro de la función renal o vasculitis. ¿Sale? Y la última línea de tratamiento es rituximab, que no responden. ¿Sale? Y bueno, plasmaféresis, ¿no? Estos pacientes suelen hacer hemorragia alveolar y es indicación total de plasmaféresis, un recambio plasmático, que también lo hacemos, pero es más complejo. ¿Sale? Entonces, deterioro rápidamente progresivo de la función renal, síndrome por vasculitis de pequeño vaso, vimos los tres síndromes. ¿Sale? Bueno, de la membrana proliferativa la cosa se complica mucho, ¿no? Porque esa sí es mediada por C3 y su clasificación va en base a si tiene inmunocomplejos que produzcan membranoproliferación y disminuyan la concentración de C3 y C4 o no. O sea, eso no nos vamos a meter. Ahí lo más importante que deben saber de la membranoproliferativa es que es un paciente con hepatitis C. ¿De acuerdo? Y de hepatitis C produce inmunoglobulinas, perdón, produce crioglobulinemias. ¿De acuerdo? Yo tuve una paciente recién que tenía que le da mucha comezón con el frío. Se iba a Toluca y demás, y me salen ronchas y me da mucha comezón, mucha comezón con ronchas. Pues es un panel viral, hepatitis C, crioglobulinemia. Se llama así porque el frío los induce, ¿sale? Entonces, ¿y qué nefropatía induce? Membrano proliferativa. Bueno, de lesión renal aguda hay que detallar algunas cosas, ¿no? El 60% de los pacientes que están el 70% de los pacientes hospitalizados desarrollan lesión renal aguda. Hasta el 70% es súper frecuente.
El 60% de ellos están en unidades de cuidados intensivos, 5 a 10% de esos pacientes requieren terapia de reemplazo renal y aumenta la mortalidad hasta el 60% del paciente hospitalizado y 5% de ellos se quedan crónicos, ¿sale? Entonces, lesión renal aguda es un tema muy importante. En la actualidad, ¿recuerdan la clasificación de Carigo, de aquí? Sí. Ustedes pásense para acá. Sí, de aquí, exactamente. Entonces, acuérdense que antes usábamos aquí y rifle, ¿no? Pero pues allá no usamos rifle, ya usamos el puro aquí, acá está, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no tiene acaso usar rifle, ¿verdad? Porque pues se sobreponían los estadios. Y en la actualidad, pues usamos mejor aquí. Acá está. 3 estadios de acuerdo a la orina y de acuerdo a la flujos urinarios. Entonces, siempre siempre los valores de referencia, ¿no? ¿Cuál es lo normal de creatinina? Pues, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Si hay un valor, un incremento de hasta 1 de creatinina corporal, tiene lesión renal aguda aquí en 1, pero es más fácil de entender que las modificaciones fisiológicas del valor de creatinina oscilan en 0.22, ¿sí? Entonces, yo tengo creatinina de 1.0, ¿cuánto puedo tener mañana si no tomo agua? ¿1 qué? No, 1.22. No, yo tengo creatinina de 1.0. Dije 1.22 hace rato. ¿No, verdad? Hasta punto 22. No, lo dije mal entonces, hasta punto. Bueno, es que no le quiero decir para que ustedes lo deduzcan, pero aquí dice de más de 0.3. Entonces, si yo tengo creatinina fisiológico, si yo tengo creatinina de 1.0 y estuve acá hablando y hablando y no tomé líquidos, mañana ¿cuánto puedo tener? 1.29. ¿Ya? Después de eso, 1.3, tiene lesión renal aguda aquí en 1. Ya. Entonces, y también, pues, por eso era así que ustedes lo dedujeran, ¿no? Y si tengo, y también puedo tener, ¿cuánto? Para abajo, ¿cuánto puedo tener para abajo? 0.71. ¿Sí? Son las variaciones permitidas. Por eso aquí dijo, pues entonces, si te sales de lo permitido, ya tienes lesión renal aguda. Entonces ahí está 0.3, ¿sí? Entonces es lo que podemos tener, 0.3. Si aumenta 2 veces su valor, ¿no? Es decir, de 0.6, pues ya lesión renal aguda aquí en 2, o 2 veces el valor de la creatinina basal, o que aumente de forma súbita hasta 4, ¿no? Y las disminuciones de la uresis dependiendo del tiempo, ¿sale? Lesión renal aguda. ¿Sí? Ya vimos que las causas más comunes, pues, prerenalización o sepsis, necrosis tubular aguda, fármacos, nefritis tubulointersticial, es lo más común, ¿sale? De lesión renal aguda. En la actualidad hay una recomendación de statements recientes de clasificación de lesión renal aguda que nos dice que el estadio 1 se debe subclasificar. Miren, esto es lo más reciente de lesión renal aguda. Entonces, el estadio 1 a su vez de aquí se clasifica en en 1S, 1A y 1B, dependiendo del biomarcador. Eso nos lleva a decir qué biomarcadores de lesión renal aguda usamos. Cistatina C es como lo más usado, pero ninguno de los biomarcadores actuales que queremos usar para saber si un paciente tiene lesión renal aguda es útil más que el sedimento urinario y la clasificación de Peracela. Esa anótenla. La clasificación de Peracela nos traduce qué cantidad de células epiteliales puede haber en un sedimento urinario. Y eso es más específico aún que los propios biomarcadores como las tasas leucocitarias, o la cistatina C, o la complementación aquí hay otros 2 biomarcadores importantes. ¿Dónde están? A ver si los tengo por acá. Aquí debo tenerlos. Del N-gal. La interleucina 18. Me falta uno por acá, un factor de crecimiento.
¿Sale? Entonces, todo lo que se los pregunten, el N-gal, que es la liberación de neutrófilos a nivel tubular junto con la cistatina C, son los biomarcadores como más usados, pero no ayudan a predecir falla renal. ¿Por qué es tan importante y por qué aguda? ¿Y por qué nos peleamos con ellos? Porque queremos un biomarcador que nos ayude a decir este paciente tiene daño renal, pero no hay ningún biomarcador que nos ayude a eso. ¿Qué biomarcador nos ayuda a saber que hay daño cardíaco? No, troponinas. La seca, pues esa cosa es bien específica. Ya ni la debieran mencionar ustedes, ¿no? Deben saber para fines de examen que sí, que primero se libera mioglobina, que luego la CK, que luego la DHL, que ACT-ALT, pero lo más específico es la troponina. Y aún así se eleva en enfermo renal crónico sin que esté infartado. Y ahí recuerden que lo más importante es la curva de troponinas, ¿no? Curva de troponinas a las 2 horas sigue elevando, pues ya cate, ¿sale? Pero acá no hay algo que nos diga este paciente tiene angina renal y va a desarrollar lesión renal aguda, no hay algo que nos lo diga. Todavía no tenemos nosotros en nefrología un biomarcador que nos ayude a decir, a predecir, él va a desarrollar lesión renal aguda, no existe. Para cuando vemos que un paciente tiene lesión renal aguda, ya han pasado 48 horas de que eleva creatinina. La creatinina es un biomarcador muy tardío. Para cuando la vemos, el paciente ya lleva 48 horas con daño renal. ¿De acuerdo? ¿Por qué les dije esto? No me acuerdo. Ah, sí, porque estábamos hablando de la subclasificación actual, ¿verdad? Entonces, 1S, 1A y 1B significa que el 1S es positivo para algún biomarcador junto con un incremento de la creatinina o disminución del gasto urinario, ¿no? O log con urinario. ¿Sale? ¿Sí? Acá, 1A, pues es un paciente con biomarcador negativo, pero que sí se incremento o disminución de la creatinina o disminución del gasto urinario. Y el 1B es un paciente que tiene biomarcador positivo, pero miren, tiene incremento de la creatinina y tiene disminución del flujo urinario. Entonces, el más importante que nosotros quisiéramos tener es el 1S, un paciente que hace elevación del biomarcador, pero que todavía no le pega ni a la uresis ni a la creatinina. Esto sería el equivalente a angina renal. Angina renal. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante, porque nos anticipamos al desarrollo clínico de la lesión renal. Es la última clasificación de lesión renal. No creo que se las pregunten, pero bueno, para que lo sepan. ¿Sale? Entonces, lo que decían del tiempo, miren, lesión renal aguda, lesión renal aguda que puede desarrollar enfermedad renal aguda y puede progresar a enfermedad renal crónica, pero esta imagen habla más de eso. Vean acá. Acá, miren. Entonces, fíjense, un paciente con un riñón sano. Bueno, una tabla con riñones sanos aquí y con riñones ya enfermitos. Entonces, miren, desarrolla, este riñón está sano, desarrolla lesión renal aguda. Tiene dos caminos. Uno, progresar hacia cierto grado de cronicidad o progresar hacia enfermedad renal aguda, que ustedes desean muy bien, o seguir progresando de la enfermedad renal aguda hacia la cronicidad. Este es el 5% de los pacientes en unidades de cuidados intensivos, se quedan crónicos. O les digo, tiene el camino de desarrollar enfermedad renal aguda y desarrollar cierto grado de cronicidad, ¿sí? Y entonces, si este paciente vuelve a desarrollar lesión renal aguda, ¿qué le va a pasar? Pues se queda más agudo con tendencia hacia la cronicidad o sigue hacia la cronicidad. ¿Sí me explico? Vean que un paciente que ya ha desarrollado enfermedad renal aguda y que tiene cierto grado de enfermedad renal aguda, quedaría acá, que ya queda crónico. Pero un paciente que vuelve a desarrollar, que está en la cronicidad y que vuelve a desarrollar enfermedad renal aguda, puede pasar rápidamente a la cronicidad. ¿Sí? Por eso es importante la imagen esa en la que se sobreponen la lesión renal aguda, la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica. El glomérulo es muy susceptible de daño y se pierde rápidamente. Y como la neurona o muchos otros elementos histológicos, pues no se regenera. Si se pierden glomérulos, se pierden glomérulos. No hay forma de recuperarlos. Por eso es importante identificar rápidamente la lesión renal aguda y darle manejo. El test de furosemide, probablemente se los pregunten. El test de furosemide es un test que se creó. Bueno, pongo esto porque no siempre lo dicen, ¿verdad? No siempre lo saben, ¿verdad? Pero
Se confunde. El test de furosemida es dar una carga alta de diurético. La finalidad es saber cuando un paciente va a progresar de lesión renal aguda, aquí en 1 o 2, hacia 3. Y eso no solo traduce que va a progresar, también traduce que el paciente va a requerir terapia de reemplazo renal. ¿Cómo se hace? Nada más 1 miligramo por kilogramo de peso de diurético, furosemida específicamente, o 1.5 miligramos de diurético si el paciente previamente ha estado expuesto a diurético. ¿Ustedes trabajan en hospitales? ¿No? ¿No? ¿Ninguno? ¿No? Cuando hacían sus